tarde. Así es, ya estamos listos para comenzar junto a ustedes 24 tarde en una jornada bien clave, marcada por lo que ocurre a esta hora en el Congreso con la tramitación en la Comisión de Constitución del Senado del segundo retiro del 10%. Fue aprobado el proyecto en general, pero quedan todavía varias etapas. Además, se esperan anuncios con los protocolos sanitarios para el comercio y también con el toque de queda. Vamos a estar con todo eso, pero partimos de inmediato con la protesta de un grupo de comerciantes ambulantes que bloqueó la Alameda, esto por restricciones que tienen para poder vender sus productos justamente en Estación Central. Vamos con Fabián Collado, que nos va a contar más sobre este conflicto y a ver, Fabián, si es que hay alguna vía de solución. Ellos lo que piden es poder trabajar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, exactamente. Ya ha salido, entre comillas, humo blanco. Existió la reunión entre algunos representantes de los comerciantes ambulantes y también la alcaldía de Estación Central para ir en pos del diálogo, para buscar una solución. Pero lo que vamos a revisar primero es lo que comenzó cerca de las 8 de la mañana, porque es un centenar de comerciantes ambulantes, los cuales comúnmente se desplegaban en la Plaza Argentina, la explanada de la Estación Central. En ese lugar ellos vendían sus productos habitualmente, pero luego con la pandemia, por las medidas sanitarias, era prácticamente imposible. Y además de eso, que se instalaron diversas vallas papales que fueron colocadas por carabineros para evitar de que el comercio ambulante existiera en ese lugar. Pues bien, por lo mismo se reunieron, ellos dicen con carteles, estuvieron manifestándose fundamentalmente que no son delincuentes, que solamente necesitan trabajar, necesitan vender sus productos, y que en otros lugares, justo por el sector de Santiago, porque recordemos que los límites entre Santiago y Estación Central en la Alameda con Exposición, por el lado de Bascuñán Guerrero, también por el lado del Barrio Meix, los diferentes comerciantes ambulantes no han tenido inconvenientes para poder trabajar, pero sí ahí, según ellos, lo que denuncian que se han visto algunos inconvenientes relacionados con la delincuencia, y ellos solamente por su lado en Estación Central necesitan trabajar. Pues bien, estuvieron manifestándose, en algún minuto se generaron algunos desórdenes, sobre todo considerando estas vallas papales que les estábamos comentando, fueron botadas porque un grupo de ellos intentó instalarse a trabajar de modo de protesta, y por lo mismo Carabineros, el control de orden público, estuvo en el lugar, detuvo a 3 personas por desórdenes públicos. Además de eso, algo que ya estaba en la polémica fundamentalmente dentro de las peleas que les habíamos comentado durante los últimos días, es la misma comuna de Estación Central, ahí en las afueras del mall Paseo Estación, algo que fue bastante polémico por las diferentes agresiones que se habían generado. Pues bien, hasta algún minuto había sido bastante pacífico esta situación. Pequeños desórdenes, sí, efectivamente, el sacar estas vallas papales que terminó con 3 detenidos, además de algunas barricadas, y también el corte de la Alameda por algunos minutos, pero no pasó a mayores. ¿Por qué situación? Fíjense que Carabineros no fue necesario para ellos disuadir a estas personas con el carro lanzaguas o el carro lanzagases. Acá lo fundamental fue el diálogo entre la policía y también los manifestantes, los trabajadores ambulantes, los cuales estaban solicitando fundamentalmente diálogo con las autoridades de la comuna de Estación Central. Quiero que primero pasemos a revisar parte de las declaraciones de la gente que se estuvo manifestando ahí en las afueras de la explanada, en la Plaza Argentina, y también de Carabineros respecto a esta situación. Yo llevo como más de 20 años trabajando en la calle, sigo toda mi vida en la calle, y nosotros siempre queremos que pagar un permiso, que los den, pero como somos de la calle comerciante, nosotros vamos a la MUNI y nos cierran la puerta, porque el alcalde que había antes decía que nosotros éramos delincuentes. ¿Por qué? Si andamos buscando la vía fácil de trabajar, no robar. Y el gerente del mall nos cerraba la puerta. El otro día fuimos para llegar a un acuerdo. Para nosotros tenemos todos delincuentes para afuera, para que no roben nada. Y él dijo que le daba lo mismo, exactamente lo mismo lo que hacían con el mall. ¿Cómo nos puede hacer respuesta? Si cada atrás de nosotros hay una familia que quiere alimentar. Están todos trabajando para allá, ¿y por qué nosotros no? También tenemos derecho, tenemos hijos, yo tengo 5 hijos y estoy enferma de mi pierna, tengo hernias lumbares y aquí estoy. Yo toda mi vida he sido comerciante, toda la vida. Y nosotros cuidamos aquí, no hacemos destrozos, cuidamos. El trabajo que tiene que hacer Carabineros no lo hace. Y nosotros nos preocupamos de eso. Cortaron el tránsito, pero afortunadamente después con el diálogo que usted ha visto que hemos tenido con los comerciantes, con los más representativos específicamente,
se subieron a la vereda y ahora no tenemos problema. Nosotros queremos ser parte de la solución del problema que ellos están manifestando y estamos tratando de tomar contacto con la gente de la municipalidad para ver qué solución le podemos dar a los requerimientos de ellos. En el afán de bloquear el tránsito, estas personas sacaron las rejas y algunas las rompieron y eso motivó que fueran detenidas 3 personas. Lo que alegaban los comerciantes ambulantes respecto al trabajo de fiscalización tanto de las municipalidades como de carabineros que no se han enfocado respecto a las aglomeraciones del barrio Meix, también de calle Bascuñán en Guerrero, y que solamente el foco ha estado en ellos en la comuna de Estación Central, que necesitan trabajar fundamentalmente porque se viene una época alta de ventas como es la época navideña durante las próximas semanas, y lo que han argumentado en reiteradas ocasiones es que no tienen problema en pagar por un puesto, por pagar por un permiso, pero esa es la chance que pidieron que se les dé. Por lo mismo, fueron cerca de las 9:30 de la mañana caminando por la Alameda rumbo hacia la municipalidad de Estación Central, con el fin de poder solicitar alguna audiencia, que los escucharan por parte del municipio, que ahora está liderado por el alcalde Miguel Abdo. Pues bien, inmediatamente se instaló una mesa de diálogo con el fin de poder llegar a una solución. No se descarta que se les puedan dar permisos, por ejemplo, o algún tipo de otra solución. Lo fundamental es iniciar un trabajo, que eso es lo que están realizando en estos instantes, algo que al menos lo que califica el nuevo alcalde de Estación Central, Miguel Abdo, que es lo fundamental, el diálogo para poder dar luz verde a lo que venga. Vamos a revisar esas declaraciones. Inmediatamente convoqué a una reunión entre los 3 voceros con mi equipo de inmediato trabajo para poder escuchar sus demandas. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. Siempre el diálogo es la mejor posición en todo esto, en estas cosas. En segundo, quiero contarles que tengo una reunión de trabajo con el ministro del Interior junto con el alcalde Alessandri de Santiago. Era justamente ver uno de los temas, cómo enfrentamos el término de año en cuanto al eje Alameda. Y lo tercero es que siempre estamos dispuestos al diálogo. Yo puedo entender que hoy día la situación comercial no está en su mejor minuto, pero hay cosas que sí tenemos que respetarnos unos a otros. Inmediatamente. Bueno, justamente hubo bastante diálogo, al menos de lo que se pudo observar en medio de esta manifestación. ¿Por qué? Porque no hubo mayores inconvenientes con carabineros, al menos lo que nosotros pudimos apreciar. De hecho, no hubo el carro lanzaguas, estuvo en el lugar, pero no tuvo que aplicar sus gases, por ejemplo, ni su líquido, afortunadamente. ¿Para qué? Para que esto no pasara a mayores, y así ocurrió. Hubo alteraciones al tránsito, efectivamente, en la Alameda, lo que generó un alto flujo vehicular, pero afortunadamente eso ya fue absolutamente superado con esta mesa de diálogo instalada en la municipalidad de Estación Central, con el fin de poder buscar alguna solución a este conflicto. Vamos a revisar informaciones policiales que han ocurrido durante las últimas horas. Nos trasladamos a la comuna de San Bernardo. Una denuncia muy fuerte en contra del hijo de una madre. Él la habría asesinado, según lo que está reclamando todos sus cercanos. ¿Cuál es el contexto? La víctima, Nancy Rojas Arenas, de 67 años, adulto mayor, oxígeno dependiente, la cual vivía en Condel, en esa comuna del sector sur de la región metropolitana. Pues bien, ella hace un año que había recibido a su hijo mayor de edad. Él había cumplido una condena por diversos delitos, pero estaba viviendo habitualmente junto a él. Eran cercanos en algún minuto, pero lamentablemente el domingo cambia todo absolutamente, porque otro hijo de la víctima pasa por el exterior de su casa y se percata que su madre no estaba haciendo lo que hacía habitualmente, que era abrir las ventanas, por ejemplo, escuchar música. En definitiva, trata de ingresar, pero le dice que se calme. Su otro hermano, el que vivía junto a su madre, derriba una de las puertas y se encuentra lamentablemente a la víctima, la cual estaba fallecida, además sin ropa, en la cocina de este inmueble, lo que aprovecha el sujeto para darse a la fuga. Inmediatamente activar los protocolos de rigor, obvio, que llegue la ambulancia, que fuera trasladada hasta el Hospital El Pino, la comuna de San Bernardo, y posteriormente hasta la clínica Indisa. Fueron 3 días de agonía, donde
Este adulto mayor de 67 años lamentablemente perdió la vida. Y acá una de las alertas por parte de la familia, que el mismo médico comentó de que había tenido agresiones atribuibles obviamente a terceras personas, que era lo que sospechaba la familia, y además de eso otras heridas con anterioridad. O sea, posiblemente el hijo de esta madre de familia y abuela la habría golpeado en reiteradas ocasiones. Indignación total por parte de sus más cercanos, incluso sus nietas habrían visto deambulando a este sujeto, el presunto agresor, incluso riéndose justo cuando su madre, la cual habría sido asesinada por él, estaba siendo trasladada con el fin de poder salvarle la vida. Pues bien, hay toda una investigación que están desarrollando las policías. Este caso, que está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente, ya está identificado. De hecho, el presunto agresor estaría deambulando por las calles de la comuna de San Bernardo. Podría ser capturado en cualquier minuto y vamos a revisar las declaraciones por parte de los más cercanos que exigen fundamentalmente justicia. Entonces procedí a golpear la puerta fuerte y lo que me grita mi hermano del baño: calmado, por loco. Y me desesperé y abrí la puerta y lo que lo veo a él en el baño, mi mamá tirada en la cocina desnuda, sin ropa, en plena cerámica, con la puerta abierta del patio. Que me da rabia pensar que él está libre. Nosotros le hemos dicho a los carabineros, le hemos dicho, ¿sabe qué? Puede estar por aquí, puede estar por allá. ¿Y usted cree que lo han buscado? No han hecho nada, nada para buscarlo, nada. El doctor dijo que mi abuela presentaba secuelas de antes de esto. De antes de esto mi abuela tenía secuelas en su cuerpo, de que él ya de antes la venía maltratando. Y si mi abuela no habló es porque una madre tiene compasión hasta el último momento con su hijo. Bueno, ojo, hablamos de presunto parricidio porque es algo que tiene que corroborar la justicia, pero de todas maneras el Ministerio Público lo está investigando como tal. De hecho, desde el mismo día domingo, cuando esta madre de familia, quien es la víctima de este horrendo caso, es trasladada hasta el recinto asistencial y el Ministerio Público toma las cartas de este asunto, ahí inmediatamente da esta orden de detención en contra de este sujeto que todavía no ha sido posible capturarlo, pero que de todas maneras está obviamente plenamente identificado y podría ser detenido durante las próximas horas. Algo que tiene que ser chequeado entonces por parte de las policías, y la familia está muy atenta respecto a la autopsia que se le está realizando en el servicio médico legal. Nos trasladamos ahora a revisar un operativo antidrogas por parte de la Policía de Investigaciones. Ahí ustedes están viendo, ya es prácticamente tercera vez, según lo que sospecha la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que el mismo proveedor desde el extranjero interna droga a nuestro país. Ustedes están viendo parte de la detención porque provenía desde Perú. La habían llevado vía marítima hasta el país incaico y posteriormente en un bus de turismo habían tenido en uno de los habitáculos del segundo piso escondida la droga. Fíjense que eran más de 2.000 millones de pesos, 109 paquetes de clorhidrato de cocaína, estamos hablando de 115.000 kilos, también 35.000 kilos de cocaína base, además de cannabis 18.000 kilos, todo esto más de 170.000 kilos de droga. Por lo mismo, ahí fueron detenidos un grupo de sujetos, los cuales, lo que se está investigando, cuál es el nexo con las otras operaciones que han tenido la Policía de Investigaciones, ya que uno de ellos, chileno con antecedentes por abuso sexual y tráfico de drogas, y también una ciudadana peruana. Esta última sería fundamental en medio de este operativo, porque ella sería el nexo internacional de la internación de estupefacientes. Estos equipos de drogas donde tenían guardado estos sujetos y que fundamentalmente lo tenían con pimienta y con diferentes elementos de cocina. ¿Para qué? Para disimular, para que los perros, los canes antidrogas no los detectaran, pero de todas maneras esto fue capturado. ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes respecto de la droga que está siendo internada en nuestro país. Imagínense que el conductor de este bus de turismo también estaba con permisos interregionales para que ante cualquier eventualidad Carabineros lo fiscalizara, pudieran pasar sin ningún problema, y por eso era la fachada del bus de turismo. En definitiva, entonces, cae esta banda, pero podría ser no la punta del iceberg, podría ser parte de una operación bastante grande que se podría venir durante los próximos meses. Vamos a revisar declaraciones que emitió el Ministerio Público y también la PDI. La Fiscalía Antinarcóticos de la Fiscalía Metropolitana Sur, en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI,
logró la detención de 2 sujetos que se dedicaban al tráfico de drogas mediante la adquisición de importantes remesas de droga en la región de Arica para posteriormente ser trasladadas hasta la comuna de Santiago, lugar en donde era distribuida a distintos receptores de la zona sur. Para dicho efecto, los imputados utilizaban un bus del tipo minero, especialmente diseñado para transportar droga en un habitáculo diseñado para dicho efecto. Por lo anterior se logró la incautación de 170 kilos entre cocaína clorhidrato, cocaína base y cannabis sativa. Es por lo anterior que los imputados serán formalizados y el día de hoy se solicitará la prisión preventiva. Crearon una empresa ficticia con la finalidad de obtener todos los permisos sanitarios para poder viajar entre ciudades. La droga era ingresada vía marítima desde el país de Perú hasta las costas de Arica. La Policía de Investigaciones de Chile ha logrado identificar a través de sus investigaciones antinarcóticos el aumento de la utilización de la vía marítima para el ingreso de droga a nuestro país. Esto obedece a la emergencia sanitaria que existe a nivel mundial, toda vez que los pasos fronterizos locales o de este país se encuentran cerrados. Fíjense una particularidad que se dieron cuenta en la PDI. ¿Por qué serían de una banda transnacional que podría ser mucho mayor? Tenían una especie de delfín, un sello, cada paquete de droga, y esto ya lo han visto en reiteradas ocasiones, en diferentes operaciones que ellos han mostrado, por ejemplo, estupefacientes traídos desde Ecuador, desde Colombia, también desde Bolivia, al igual que desde Perú, por lo mismo que se va a seguir investigando este hilo, que lo que llama la atención que siempre son cargamentos bastante grandes de estupefacientes, son más de 2.000 millones como es en este operativo. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos al barrio Yungay de Santiago, a calle Esmeralda con Chacabuco, donde hubo una emergencia durante las últimas horas que destruyeron varios locales de delivery, una propiedad en un 70% consumida por las llamas. Son los vecinos de este sector histórico, antiguo del centro de la capital que llamaron al Cuerpo de Bomberos de Santiago, los cuales inmediatamente estuvieron realizando trabajos. Son más de 4 compañías, llegaron en un primer minuto, pero se tuvo que elevar la emergencia, tuvo que existir otra alarma de incendio al respecto con el fin de poder solicitar mayor colaboración de los voluntarios para que pudieran controlar en un 100% las llamas. Afortunadamente, como en su mayoría eran locales comerciales, no existían personas al interior. Algunos de ellos alcanzaron a evacuar sin mayores inconvenientes y de todas maneras, luego de 1 hora de trabajos aproximadamente de los voluntarios, lograron solventar en un 100% esta emergencia que dejó en un 70% destruido este edificio patrimonial ahí del barrio Yungay en el centro de Santiago. No hay personas entonces heridas a raíz de esta situación, y revisemos algunas declaraciones a esta hora en 24 tarde. Es una vivienda muy larga, una sola, 70% estimamos nosotros el daño por fuego y agua, donde funcionaban un determinado local de delivery. No tenemos personas lesionadas, ni civiles ni bomberos. Fue muy rápido todo, las llamas casi saltan el cortafuego que hay de más de 2,5 metros, casi 3 metros, y eso fue lo que nos salvó. El incendio debe haber durado más o menos 1 hora, fuerte, pero muy fuerte. Y aparentemente después estallaron unos balones de gas. Se sintió una pequeña explosión, eso fue. Es como que se estaba quemando algo, la cocina, algo así. Pero más que nada salimos por el humo. No hay intervención de terceras personas hasta el minuto. Esa es la lista que tiene el Cuerpo de Bomberos de Santiago. ¿Para dónde iría enfocada la investigación? En posibles conexiones eléctricas muy antiguas, que son características lógicamente del barrio Yungay en el centro de Santiago, lo que podrían haber generado algún cortocircuito a raíz de un sobreconsumo, por ejemplo, y que habrían originado las llamas. Aparte de la investigación que está realizando entonces el Cuerpo de Bomberos de Santiago para poder investigar esta emergencia que afortunadamente no dejó personas heridas. Bien, muchísimas gracias, Fabián, por todo este informe. Noticias bien lamentables, la que nos traías, la del parricidio. A mí en lo particular me impactó muchísimo. Gracias y que tengas una buena tarde. Nos vemos. Bien, vamos a otro tema. Un grupo de comerciantes ambulantes, no, de esto habíamos hablado recién, han bloqueado la Alameda, pero vamos también a trasladarnos a regiones. Hay preocupación entre las autoridades y vecinos de La Serena por el aumento de gente que está viviendo en carpas y que se instalan en la Avenida del Mar. Vamos con Yerko Ábalos para que, Yerko, tú nos cuentes qué ha ido pasando y cómo han proliferado estas carpas. Buenas tardes. Sí.
Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, los saludamos desde la región de Coquimbo a esta hora. 16 grados en un día mayormente soleado en la región de Coquimbo y precisamente tomamos contacto con ustedes para contarles más acerca de esta preocupación que están teniendo los vecinos del último tiempo. Nos escribieron nosotros y muy atentos estuvimos a ello y salimos a reportear durante esta mañana junto a Daniela Pizarro para contarles a ustedes lo que, claro, pasa después de esta pandemia. Recuerden que La Serena y Coquimbo vivió 60 días de cuarentena. Hemos vivido un año bastante distinto y, por ejemplo, hay una carpa, me voy a mover, vamos a ver la imagen de Pedro García en vivo, aprovechando que el día además está muy bonito acá en la ciudad de La Serena. Vamos a mostrarle parte de lo que los vecinos preocupa en algún momento, que es la llegada de las carpas que de un momento a otro comenzaron a instalarse en el sector de la Avenida del Mar. Y claro, generalmente llegan a una hora ya tarde y luego en la mañana muy temprano las sacan. El caso de esta que vemos a esta hora en imágenes es un caso que lleva post-estallido social, ubicada acá. Nosotros hemos tratado de conversar con varios vecinos también que, claro, van contando porque esta es una zona turística, preocupa a pocos días de que comience el verano y que esto no se tome las cartas en el asunto por parte de la autoridad. Por lo mismo es que acudieron a nosotros y esta mañana en un recorrido que hicimos, más allá de que es fácil en la temprano, 6, 7 de la mañana, encontrarse con carpas que están a esa hora generalmente sacándola desde la misma arena, ¿cierto?, retirándose del lugar. Es una práctica que nosotros hemos visto durante el día y durante la última semana y que, claro, se repite. Ahora, la autoridad que dice a esto están tomando algunas decisiones para ver qué es lo que se va a hacer a pocos días de que llegue el verano, entendiendo que por un lado están los vecinos y por el otro son personas que de un momento a otro pueden haber quedado sin trabajo. Hay varias variables que se pueden analizar ahí en el tiempo. Para seguir conociendo más acerca de esta misma noticia, vamos a escuchar parte de las declaraciones de algunos vecinos turistas que encontramos durante esta jornada. Y le estaba comentando a él que tiene que ser producto de esto, o sea, porque nosotros siempre venimos acá y nunca habíamos visto una carpa en la playa. Así que yo creo que sí, tiene que ser producto a la pandemia. Qué pena, sí. No se ve bonito, pero hay que ver cuál es la necesidad que tienen ellos. Yo creo que son gente, personas de calle, no son gente de esta región, ni de La Serena ni de Coquimbo, son gente que viene de afuera, de Santiago seguramente, de otras partes. La gente que vive aquí yo no creo que pueda hacer mucho, son los políticos que tienen que encargarse de ese tipo de cosas, yo creo. Pueden ser jóvenes que hacen esas cosas de juntarse para tomar trago, cosas así, yo creo, porque no veo otro objetivo. Claro, diferentes variables que los mismos vecinos y quienes viven acá daban a conocer mientras conversábamos con ellos. La crisis económica, la falta de fiscalización que ha llevado a que varias personas se instalen a vivir en carpas en la Avenida del Mar. Los vecinos piden que alguna autoridad se haga cargo para resguardar esta zona turística. Muchos arriendan sus departamentos en verano y bueno, y temen que los clientes bajen por esta situación en medio de esta pandemia que hemos vivido también acá en la región. Lo decía yo hace un rato, cerca de 60 días tuvo la conurbación en confinamiento en la fase número 1 y por lo mismo esta reactivación que se está dando de la mano de lo económico importa sobre todo una zona tan turística como lo es la región de Coquimbo. Nosotros hemos estado reporteando, bueno, vamos a tratar de llevar los detalles en las próximas ediciones, pero hace un rato conversábamos precisamente con este señor que no quiso salir de su carpa y tampoco nos quiso decir con cuántas personas estaba, pero sí, incluso tiene hasta una antena de televisión instalada, así que puede ser que nos esté viendo a esta hora en esta carpa que está instalada en plena Avenida del Mar, al igual que otras que están muy cercanas al faro de La Serena. Escuchemos parte de lo que intentó decirnos, conversar con nosotros. La municipalidad me pasó una frazada. Ya, por lo menos, pero en definitiva acá más que eso nada. Sí, eso, una frazada me pasó. ¿Has tenido problemas de repente con los vecinos acá o no? No, nada, cero, está bien. ¿Y tú estás bien? ¿Te gustaría estar en otro lugar mejor? No, está bien, sí, está bien. Me viene a veces carabinero.
Claro, eso conversábamos con él. Del rato que llevamos acá, Carla, no ha salido nadie. Si es que salieron en algún momento era antes de conectar, pero esta es una carpa, por así decirlo, emblemática ya en La Serena. Lleva post-estallido. Hay quienes dicen que va a cumplir prácticamente el año. Es un cálculo que la gente está dando. Bueno, nosotros igual incluso cuando estábamos acá pasó una camioneta de la Municipalidad de La Serena que generalmente suele pasar fiscalizando. Estamos en contacto también con la Armada para que ellos nos cuenten cuáles son las medidas que van a tomar y, bueno, los detalles se los vamos a contar en las próximas ediciones desde el centro regional acá en la región de Coquimbo, y a esta hora un día que evidentemente invita a los turistas y a quienes viven acá. Pedro García está precisamente en la imagen en vivo, 16 grados acá en La Serena, y claro, queríamos poner también en tema público, ¿cierto?, esta complicación que de un momento a otro están teniendo los vecinos de la ciudad de La Serena y Coquimbo, y acá, bueno, vamos a seguir reporteando para saber cuál es el motivo, ¿no?, si tendrá alguna relación directa con esto de la pandemia, post-estallido, pero lo que es claro es que los vecinos ya están preocupados a pocos días de que llegue el verano 2021. Sí, es una problemática bien sensible esta, Yerko, porque evidentemente nadie que tuviera mejores condiciones para vivir estaría ahí en una carpa, pasando frío probablemente en las noches, por más que el tiempo ahora acompañe un poquitito más. Y me imagino que esa es la razón también de que pasen camionetas de la municipalidad o que esté Carabineros, pero que no se saque a las personas de ahí, en consideración también una situación delicada. Vamos a ver qué solución se le puede dar, si es que pueden recibir otro tipo de apoyo para que efectivamente se concilie el interés de los vecinos, que también se entiende con último dato, Carla, la posibilidad que vivan mejor, sí. Son 367 las personas que están en condición de calle acá, solo en La Serena y Coquimbo, sin contar lo que ocurre en la provincia del Elqui o en la provincia del Limarí o del Choapa. Entonces es una cifra bastante alta, 370 personas acá en la misma conurbación, esa es la cifra actualizada. Claro, no es menor. ¿Qué solución le puedes dar a todas estas personas? Esa es la pregunta. Nos vamos a quedar bien atentos al informe también que preparen ustedes para la edición central de 24 horas, tratando de ver también cuál es la respuesta de las autoridades, de los fiscalizadores y qué podría hacerse para solucionar esta problemática. Muchísimas gracias, Yerko. Que tengas una buena tarde. Nos vemos. Vamos a otro tema. Comerciantes de Coronel y Lota, en la región del Biobío, se manifestaron y cortaron el tránsito, esto en la ruta 160. Solicitan que se levante la cuarentena para reabrir sus locales que llevan más de 2 meses cerrados. Vamos con Felipe Jara, que nos informa. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ya desde hace bastantes días, los comerciantes de las comunas de Coronel y Lota, que actualmente se encuentran en fase 1, es decir, en cuarentena total, venían movilizándose. Sin embargo, ya durante esta jornada agudizaron sus protestas. ¿Qué fue lo que hicieron temprano? A eso de las 7 de la mañana cortaron completamente el tránsito en la ruta 160. En el sector Escuadrón, esto es el sector norte, el ingreso norte hacia las comunas de Coronel y también en las comunas de Lota. Para contextualizar, esta es una ruta altamente transitada, sobre todo los días de semana, y que conecta Concepción, San Pedro de la Paz con las comunas de Lota y Coronel. Es prácticamente la única ruta, la ruta principal que hay. Es por eso que justamente esta movilización generó un atochamiento importante de varios kilómetros. Se los decía yo, a eso de las 7 de la mañana los comerciantes interrumpieron completamente el tránsito en ambos sentidos, y no fue hasta cerca de las 10 de la mañana que recién se pudo restablecer el tránsito tras la intervención de personal de Carabineros en ese lugar. Los automovilistas que se desplazaban tanto desde Concepción hacia Coronel, es decir, en sentido sur, como quienes lo hacían en el sentido contrario, en sentido norte, tuvieron que esperar, algunos de ellos incluso cerca de 2 horas para poder llegar a su destino. Todo esto producto de esta movilización que, se los decíamos al inicio de este despacho, realizaron comerciantes en ese punto de la comuna de Coronel. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Que se levanten la cuarentena total que existe, es decir, de lunes a viernes en esta comuna, también en la comuna de Lota, debido a que, claro, actualmente se están buscando fórmulas para que distintos comercios puedan reabrir sus locales, pero ello no se puede hacer mientras las comunas se mantengan en cuarentena total, es decir, en fase 1. Llaman a las autoridades a que esta decisión se pueda reevaluar, se pueda reconsiderar.
Antes de hablar del tema particular con los dirigentes, yo los quiero invitar a que escuchemos cuáles fueron las reacciones de los automovilistas esta mañana al quedar atrapados en este enorme atochamiento que se generó en la ruta 160. Les quiero invitar a que escuchemos esos testimonios. Sí, necesitan comer también. ¿En el fondo entiendes también la situación? También lo entiendo, sí, correctamente. Ay, qué hora es. Como 30 o 35 minutos. Sí, va a ser la hora ya que estamos acá. Sí, pero no sé qué pasa. 1 hora y voy para mi trabajo. ¿Cuánto ha avanzado más o menos esta hora? Unas 3 cuadras. Ya. Y no sabemos qué es lo que pasa adelante. La verdad es que no me esperaba este taco porque yo vengo de ahí de Escuadrón, pues justo de ahí parte. De que tengo entendido que es por los comerciantes, pero está bien que se manifiesten, pues es la única forma de conseguir algo. Claro, escuchábamos las palabras de los automovilistas, muchos de ellos, a pesar de los inconvenientes, los contratiempos que generó esta situación, decían de alguna manera entender la situación que están viviendo hoy día los comerciantes. Claro, el problema no hizo relación directamente con la cuarentena que empezó en el mes de septiembre, porque muchos de ellos ya tienen cerrados sus locales desde el mes de marzo. Sin embargo, al mantenerse en cuarentena, se lo decía yo anteriormente, se hace imposible ejecutar cualquier medida que se realice en estos momentos, estando la comuna en fase 1. Es por ello que ellos ya hace bastante días están realizando movilizaciones, tratando de conversar con las autoridades locales para buscar una fórmula de que se pueda levantar esta medida de cuarentena que dicen ellos es la única forma, el único mecanismo que a ellos les permitiría volver a reabrir. Actualmente el comercio acá en la comuna de Coronel se mantiene completamente cerrado, solamente el comercio fundamental está abierto. Acá uno al caminar por el centro se puede encontrar con los comercios, los locales, distintos restaurantes, distintas tiendas que se encuentran de hecho con banderas negras. Es parte de ya la movilización que vienen realizando hace días y que tuvo uno de los puntos más álgidos, más críticos durante la jornada del día de hoy con esta protesta que realizaron ahí en la ruta 160, en el acceso norte a la comuna de Coronel, con este enorme taco, este enorme atochamiento que se provocó ahí en esa ruta. Los quiero invitar a que escuchemos también el testimonio de los comerciantes, su solicitud en este momento acá en la comuna de Coronel. Bueno, nosotros representamos a todos los comerciantes de Coronel, a todos los comerciantes establecidos, pero este paro a través de todos los comerciantes de la comuna que estamos haciendo, los feriantes, los ambulantes, los de la feria, porque en general estamos todos afectados con esta digamos, que no podamos trabajar. Nosotros de octubre que estamos con problemas del estallido social y después viene el problema de la pandemia. Imagínate, si no hay bolsillo que aguante, ni por mucha plata que uno tenga, no puede estar pagando a 3 o a 2 personas todos los meses para poder estar parados, o sea, no se entiende. Y aparte de eso, que tampoco podemos despedirlo, pues no nos permiten despedir a la gente. Claro, respecto a este tema, las autoridades locales, las autoridades regionales han sido claras. Ninguna protesta, y lo dijeron hace pocos minutos en una videoconferencia diaria que realizan acá las autoridades regionales. Las medidas no se evalúan en función de las protestas o las manifestaciones que pueden realizarlo. Esto se evalúa a diario, eso sí, pero en función de las cifras que se muestran en la región y también a nivel comunal, en las distintas comunas en donde actualmente se están realizando, se están ejecutando medidas sanitarias que tienen que ver con las situaciones de la pandemia. Y hay que recalcar, también lo han dicho las autoridades, esto todo ocurre en un momento en que existe particular preocupación en la región del Biobío, con cifras que en algún momento tendieron a estabilizarse, pero durante las últimas semanas las cifras han ido al alza, han ido aumentando en la región del Biobío y particularmente en el Gran Concepción, y no se ha visto una baja considerable en las comunas que están en cuarentena, precisamente como las comunas de Lota y Coronel. Bien, Felipe, vamos a ver qué reacción puede tener a esto también la autoridad sanitaria. Nos quedamos muy atentos. Gracias, que tengas buena tarde.
Vamos a este tema que estamos monitoreando día a día. La Comisión de Constitución aprobó en general, eso sí, el segundo retiro del 10% y a esta hora se discute en particular, mientras, en paralelo, se desarrollan una serie de reuniones entre el gobierno y el oficialismo y también la oposición para poder lograr un acuerdo en este tema y poner sobre el tapete y la urgencia a la reforma previsional que está pendiente hace tantos años. Vamos con Kevin Felgueras, que nos va a contar de toda esta información. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carla? Hay harta información. Por ahora, la noticia del momento es que la Comisión de Constitución no solo aprobó en general por 3 votos a favor y 2 en contra este proyecto de ley del segundo retiro de fondos de pensiones, sino que además hace solo segundos aprobó ya la primera indicación, es decir, se le hace una modificación a este proyecto de ley, lo que implicaría, de aprobarse en la sala, que tendría que volver a un tercer trámite constitucional. Bien importante por los plazos que se han dicho desde el Poder Legislativo. ¿Cuál es esta indicación? Que las personas, una vez que soliciten este segundo retiro de fondos de pensiones, las AFP tengan un plazo no de 30 días hábiles para entregar estos fondos, sino de 15 días hábiles. Se rebaja a la mitad el tiempo que tendrán las administradoras para entregar los fondos de pensiones. Esto fue aprobado recién nomás en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta del Senado. Se realiza entonces esta modificación, veremos si prospera después en la sala del Senado. Una discusión que ha tomado toda la mañana y que tomará además toda la jornada, porque está citada hasta total despacho. Son 27 indicaciones que se han interpuesto a este proyecto de ley. Se han ido rechazando varias y la primera es la que ya le comentamos, la primera en aprobarse. Por cierto, en la votación en general hubo una discusión, incluso estuvo el presidente del Banco Central manifestando que este segundo retiro es bien diferente al primero, que va a generar efectos distintos en la economía y, por cierto, hubo palabras de quienes han protagonizado el debate, los senadores integrantes de esta instancia. Revisamos de inmediato esas declaraciones. Aquí hay un debate de fondo. Esta es una medida coyuntural, una medida que aborda una situación de emergencia. La pandemia no se pudo prever y no logramos dimensionar la extensión hasta donde llegarán sus consecuencias sanitarias, pero también económicas. Creo que aquí el debate de fondo que nos va a convocar va a ser precisamente el poder tener un sistema de seguridad social que proteja a hombres y mujeres en su vejez y también un sistema social que proteja a los ciudadanos y ciudadanas en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Bueno, declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Alfonso Durresti, al momento de la votación en general. También hubo palabras de otra integrante de la UDI, Luz Ebensperger, la revisamos. Este proyecto es una mala política pública, que hacerlo además a través de una reforma constitucional, como es el caso, es inconstitucional. Este proyecto no es la vía idónea por razones de forma y de fondo. Insisto que además es una mala política pública que además, ¿no es cierto?, afecta a las personas. No se puede solucionar un problema creando otro problema. Declaraciones de la integrante de la Comisión de Constitución, Luz Ebensperger. Recordemos, la votación en general fueron 3 votos a favor, los senadores Araya, Huenchumilla y Durresti, todos de oposición, y los senadores que votaron en contra en general de esta iniciativa fueron los senadores Galilea y Luz Ebensperger, a quien veíamos recién en imágenes. Contarles recién un detalle, porque en medio de la tramitación en particular, ya lo decíamos, se aprobó esta indicación que reduce el tiempo de espera de las personas para que las AFP entreguen los fondos cuando se solicite. Pero además acaba de suceder en la Comisión de Constitución que el senador Francisco Chaguán retiró todas sus indicaciones y emplazó a su propio gobierno a que presente un proyecto de ley, un mensaje presidencial para permitir este segundo retiro de fondos de pensiones con ciertos bordes. Y es precisamente aquello lo que se está discutiendo en distintas reuniones que se han suscitado a partir del día lunes de esta semana acá en el Congreso Nacional, pero que están teniendo mayor periodicidad precisamente en estas últimas horas. De hecho, a partir de las 8:30 de esta mañana se juntaron los ministros de las Express,
Hacienda y Trabajo, junto a los integrantes de la Comisión de Trabajo y de Hacienda del Senado, tanto del oficialismo como de la oposición. Acá lo que se busca es un acuerdo macro entre todos los sectores políticos para ver cuáles son los bordes que se le colocan, las limitantes que se le coloca a este segundo retiro de fondos de pensiones. Por cierto, le preguntamos a los ministros de Estado, Ignacio Briones y María José Saldívar, cómo van estas conversaciones. Estas fueron sus declaraciones. No tengo nada que decirle, cuando tenga algo que decirle se lo digo, ustedes me conocen. Cuando no tengo nada que decir prefiero no hablar. ¿El ánimo en la oposición? Bien, hay buen ánimo, hay buen espíritu. Mire, sí, acá la clave de los desafíos que tenemos por delante se basa en el diálogo, en el buen ánimo, en el espíritu constructivo. Nosotros siempre vamos a estar en eso y en eso estamos trabajando. Yo he estado durmiendo acá todo desde la semana pasada, eso refleja la intensidad junto a la DIPRE, pero es parte del proceso normal, creo que se ha dado en un buen clima. Y vamos a sacar un buen presupuesto, eso es lo importante. ¿Y que la democracia cristiana haya dicho que va a rechazar salud? ¿Qué le parece? Mire, revisen ustedes la historia de los presupuestos todos los años. Siempre pasan rechazos, dimes y diretes. Lo importante es que tenemos un buen presupuesto, un presupuesto del trabajo, de la recuperación. Por mientras, lo que les puedo decir es que estamos con... Pero, ministra, ¿van a presentar un proyecto de segundo retiro? Nosotros estamos trabajando. Ministra, ¿van a presentarlo? Estamos trabajando. ¿Están viendo los dos temas, reforma previsional y retiro del 10%, juntos o por separado? A ver, los dos temas tienen vinculaciones, pero también son temas que cada uno tiene sus temas independientes también. Ya, y cuando pueda hablar, yo les cuento. Para dejárselo claro a usted en su casa, a esta hora la Comisión de Constitución está tramitando el proyecto que viene de la Cámara de Diputadas y Diputados. Este proyecto que es una moción parlamentaria, una reforma constitucional que permitiría este segundo retiro de fondos de pensiones. ¿Qué está negociando el Ejecutivo con los parlamentarios? Eventualmente el ingreso de otro proyecto de ley, pero con la firma del Presidente de la República, que sea una iniciativa que venga desde la moneda, que permita un segundo retiro de fondos de pensiones, pero con ciertas limitantes, quizás colocar algunos tramos que paguen impuestos, que no sea universal este beneficio. Y es precisamente eso lo que se está conversando en estas reuniones de las que veíamos las declaraciones tanto del ministro de Hacienda como la ministra del Trabajo. Y por cierto, conversaciones donde ha estado, por ejemplo, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, como integrante de la Comisión de Trabajo, y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que además de presidenta del Senado, es integrante también de la Comisión de Trabajo. Hubo declaraciones de ellas y las revisamos de inmediato. No vemos mucha apertura para avanzar, lamentablemente. Hay poco tiempo. Entonces, efectivamente, esto se va a ver en la Comisión de Constitución y, por lo tanto, mientras hay poco espacio para poder conversar. ¿Qué se pide desde el Ejecutivo? ¿Que haya una focalización, que haya impuestos? No, es que eso es lo que tenemos que conversar con ellos. Hemos conocido solamente en general esta intención del gobierno. No sabemos cuáles son los bordes que ellos definirían en este proyecto de ley para el segundo retiro, en proceso de definición. A su gusto, el gobierno llega tarde con esta idea de presentar un proyecto, entendiendo que ahora la Comisión de Constitución está votando hasta total despacho, luego lo tendría que ver la sala, ya estamos en el segundo trámite constitucional. ¿Se llega tarde con esta idea? Mire, es poco comprensible la posición que ha tenido el gobierno, particularmente el presidente de la República, porque en la tramitación del primer retiro del 10%, el gobierno no hizo nada. Kevin, sí, mira, entiendo que haya negociaciones, que se intente dialogar, pero creo que mucha gente se estará preguntando a cambio de qué la oposición se abriría a aprobar un proyecto distinto, que es el que ya se está tramitando y que llevaría la firma del presidente Piñera, porque se habla aquí de ponerle algunos límites, algunas condiciones al proyecto de ley. ¿A cambio de qué? Eso a lo mejor en el oficialismo puede tener cierto eco para poder alinearse, pero la oposición, ¿por qué se abriría a ese tipo de alternativa? ¿Qué le ofrece el gobierno? ¿Se sabe? Es bien importante ese dato, Carla, porque justamente ahí es donde entra a jugar un rol clave la reforma previsional. Recordemos, la reforma previsional tiene como corazón, podríamos decir, que se va a aumentar la cotización de cada trabajador con cargo al empleador en 6 puntos porcentuales. Es decir, hay un 6% que se tiene que ver hacia dónde va, si a los fondos, a un fondo colectivo, si a un fondo individual. La oposición estaba pidiendo que estos 6 puntos de la cotización extra se fueran a un fondo colectivo, que fuera todo para un sistema distinto al que tenemos hoy. Solidario.
Exacto, solidario. El oficialismo que estaba pidiendo iban a ceder hasta un 3% a un fondo colectivo y un 3% a la cotización individual. Lo que sabemos hasta ahora, en trascendido solamente, pero hemos conversado con fuentes de gobierno, es que la fórmula que se estaría tratando es de 5 y 1, es decir, 5 puntos porcentuales de esta cotización adicional hacia un fondo colectivo solidario y solo 1 punto de esta cotización adicional hacia el sistema de capitalización individual. Ahí es donde estaría cediendo el Ejecutivo y recordemos las palabras de la diputada María José Hoffman, hay que ceder hasta que duela, lo dijo en la reforma previsional y por lo mismo aquí se mezclan ambos temas. Se está conversando sobre la reforma previsional y sobre este segundo retiro del 10% y lo que se busca evitar del Ejecutivo es que eventualmente más adelante pueda haber la presentación de otro proyecto de ley desde el Parlamento que buscara, por ejemplo, un tercer retiro. Eso es lo que se quiere evitar en el futuro mediante todas estas conversaciones que siguen en desarrollo acá en el Congreso Nacional. Sí, una posibilidad que incluso advierten economistas transversales, incluso economistas más ligados a la oposición, va mermando la posibilidad de tener una reforma previsional que efectivamente logre mejores pensiones. Si se hacen más retiros, ese objetivo se va alejando y por eso también el gobierno quiere ponerle atajo, llegar hasta este retiro y no más allá bajo ciertas condiciones. Vamos a ver si es que prosperan o no esas negociaciones con además un interés, ¿no?, por este proyecto por parte de la ciudadanía que es bien alto. Kevin, estamos en contacto permanente, tú nos vas contando todo lo que ocurre en el Congreso en estas jornadas que están súper intensas. Que te vaya bien. Chao, buenas tardes. Nos vemos. Nos vamos a la pausa cuando es la 1:00 con 45 minutos. Estamos de vuelta de inmediato. Atención con esto, los teatros de Providencia van a comenzar hoy a funcionar tras el avance de la comuna a fase de apertura inicial. Para informarnos sobre las medidas sanitarias, también los beneficios que va a tener esto para la industria cultural, vamos con Dani Linares, que tiene detalles. Hola, Dani. Hola, claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ni que hubiesen sabido que estoy de cumpleaños. Mira lo buen acompañado que estoy con el ministro de Economía, también Juan Pablo Sáez, también allá está el subsecretario del Trabajo y grandes actores, músicos, porque hoy es un día importante, ministro. Se da la posibilidad al teatro, a las artes en general, a poder abrir nuevamente sus puertas, poder atender nuevamente a todos los que gustamos del arte aquí, en vivo, no solamente por pantallas como estaban haciéndolo antes. Sí, es un día muy importante, así ya te habíamos dicho feliz cumpleaños, primero porque es tu cumpleaños. Por eso es un día importante. No, este es un día muy importante porque la sociedad necesita arte, necesita cultura, necesita intercambiar, necesita reencontrarse. Entonces no solamente es importante para un sector extraordinariamente golpeado, porque no han podido atender en 8 meses, no han podido ejercer su actividad, sino que porque también todos lo necesitamos y tenemos que ir conquistando estos espacios. Tenemos que ir recuperando y conquistando esos espacios que son parte de nuestra vida en comunidad, en sociedad. Por eso que me parece tan importante y hemos ido avanzando con distintos protocolos, distintas industrias, y esta es una industria, Dani, extraordinariamente golpeada. Son 318.000 puestos de trabajo, en los cuales, según la última encuesta del INE, un 48,9% están cesantes al segundo trimestre. Por lo tanto, tenemos un gran desafío por delante de recuperar esos puestos de trabajo. Juan Pablo, volvamos a las tablas, ministro, subsecretario, y también a todos los actores que están aquí, dando también el ejemplo de mostrar cómo va a ser la ambientación de estas obras, espectáculos, porque hay condiciones distintas, ¿cierto?, que dan la pandemia, que tiene que ver con la distancia. Mira, ustedes ven ahí lo que está marcado con un sticker que no se puede utilizar, nos dan esa referencia y también nos acompañan también al escenario. Yo creo que muchos lo han extrañado durante este tiempo. Juan Pablo, ¿cómo ha sido todo este tiempo para ustedes que trabajan con el público y que no han podido sentir ese aplauso, ¿no?, de las personas? Muy importante lo que tú dices y aprovecho de felicitarte, feliz cumpleaños. Lo que decía el ministro antes de la conferencia de prensa es que nuestra actividad es económica, todos necesitamos vender entradas para pagar nuestras cuentas, pero también esta es una actividad que es emocional, que es absolutamente espiritual y que tiene que ver con nuestra salud mental. Y esta autorización que nos da el gobierno y los diferentes ministerios involucrados, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo, es que nos permite recuperar la ilusión, la esperanza de que podemos salvar
la institución completa, porque si uno deja de pagar los créditos a los bancos, por más buena voluntad que tengan los bancos, hay un minuto en que eso se termina. Y hay compromisos que son ineludibles, como efectivamente los sueldos de los trabajadores, ahora el aguinaldo de Navidad, luz, agua, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que trabajar, y la única manera, que nosotros no pedimos que nos regalen nada, pero sí que nos dejen trabajar, y es lo que está haciendo en este instante el gobierno, y estamos muy agradecidos de eso. Porque no solamente quienes se suben al escenario, sino que hay un trabajo también de quienes iluminan, ponen la música, su espectáculo. Hay mucha gente que está ligada a este rubro en particular, que está trabajando quizás fuera del escenario, pero que también se ha visto afectada. Efectivamente, sabemos que han sido tiempos muy complejos para los trabajadores de las artes, los espectáculos y el sector artístico en general. Alrededor de 15.000 trabajadores estuvieron acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Sabemos que alrededor de 6.000 siguen con sus contratos suspendidos. Y por eso es muy importante, por ejemplo, las herramientas que se han puesto a disposición hoy día de los empleadores para poder alivianar la carga. Ha sido una carga pesada, han sido meses muy duros, meses en que han estado cerrados. Y, por ejemplo, hoy día tenemos el subsidio al empleo en sus dos líneas, la línea regresa, la línea contrata, que sin duda puede ser un respiro importante para poder, obviamente, solventar estos mayores gastos que tiene este periodo. Y por eso que es tan importante, Dani, tú lo decías recién, lo conversaba el ministro de Economía, lo decía Juan Pablo, lograr este paso a paso. El paso laboral no es otra cosa que lograr conciliar, que lograr compatibilizar estos dos grandes intereses. El necesario retorno a nuestras actividades, por lo pronto las actividades artísticas, culturales, los espectáculos, pero siempre protegiendo la vida, seguridad y salud de los trabajadores, pero también de quienes asistimos, ¿cierto?, como espectadores, como clientes a estas actividades. Cuéntanos un poquito, Juan Pablo, lo que tenemos aquí en pantalla, compartiendo con la gente que está sintonizando hasta ahora, y además que van a estar nuevamente con espectáculos aquí disponibles. Exactamente, tenemos... Son los artistas en este caso. Son todos los artistas, pero representan cada uno un área, un rubro. Tenemos los músicos, muy importantes para mantener el espíritu arriba, que aquí tenemos a nuestros amigos de La Otra Fe. Está Muriel Martín, que es protagonista de la nueva comedia que se estrena aquí la próxima semana, que se llama Mi Mujer Lo Sabe Todo, una comedia de enredos con Carolina Oliva, Patricio Torres y gran elenco. Está aquí Melón, un cantante que viene de otro país, que es Cuba, también soñando con poder compartir la mejor música, la trova, la nueva trova cubana, y el tributo que vamos a hacer este sábado es a Buenavista Social Club, un compay segundo maravilloso. Tenemos estos dos ministros que estamos a punto de contratarlos, que son muy carismáticos. Podrían andarse con una presentación. Perfectamente, un stand-up, pero sin ningún problema. Y César Cayet, que es uno de los protagonistas de Perfectos Desconocidos, que es el estreno internacional en coproducción con Guillermo Francella, un actor argentino muy conocido y famoso en el mundo, con quien hemos hecho una coproducción que íbamos a estrenar hace 8 meses, no pudimos estrenar, y ahora se va a poder estrenar con Blanca Levín, Alejandra Fosalva, Cristian Zúñiga y Loreto Aravena, un montón de actores muy queridos por la gente y dirigidos por Franco Batista. Así que los esperamos. Esto comienza el 4 de diciembre aquí en este mismo teatro. Más información www.sanginés.cl. Y este mismo fin de semana comienzan los espectáculos, los que mencionaba, ministro. ¿Y en qué condiciones? ¿Cómo va a ser esta reapertura, este nuevo conocer, descubrir el teatro, la música también? Porque ya mencionaba yo la distancia, pero ¿qué más hay? A ver, cortita. Paso 4, 50% de aforo, distancia mínima de 1 metro entre butaca y butaca. No se puede comer ni tomar bebida al interior. Y algo que es muy importante, ojalá puedan comprar su ticket a través de internet, porque así disminuimos la posibilidad de contacto. Y en el sector de boletería, no más de 7 personas. Una actividad entonces segura, donde va a haber trazabilidad, porque quien compra la entrada tenemos ahí los datos de cada uno de ellos, ¿no? Y me falta algo muy importante, porque uno es con todo el esfuerzo, con todo el empeño que se aplican los protocolos, y algo muy importante es que la gente, los clientes, los respeten mucho, sean responsables y sean respetuosos también de las indicaciones. Perfecto, ahí está. Entonces nos despedimos de todos ustedes, junto a todos los actores, músicos. Un abrazo, pero no se puede, así que... Te vamos a hacer un regalo de la panadería mía, que también el ministro está probando. La Coqueta va a hacer un regalo, una cajita. Lo vamos a considerar y lo vamos a anotar. Ahí está. Oye, entonces el saludo de todos ellos. Bueno, que vengan nomás, a todos los teatros de Santiago, a todos, no solo a este, a todos los teatros. Eso, el aplauso para ustedes también, que han podido aguantar este proceso, 8 meses durísimos, y ahora están de nuevo, de vuelta, con todo su público, en todos los teatros, sobre fase 4, aperturas entonces de esta manera, en los que da la pandemia para poder reencontrarnos con el arte, ¿no? Es las alternativas que nos da la pandemia, menos aforo, pero sin duda una posibilidad de asistir al teatro, a la música, en fin, una serie de elementos que nos hacen tan felices, ¿no?
me permiten, no es tan malo. Absolutamente. A ver, porque el actor siempre está estresado, oye, llenamos, no llenamos, no, faltan 50 personas para llenar y uno empieza a hacer campaña en redes sociales, entonces ahora es más fácil llenar. 50%. Tiene una ventaja. Nos despedimos con ese lado positivo. Mirando el vaso medio lleno. Bueno, ojalá que mucha gente se reintegre al teatro. Dani, reiteramos el feliz cumpleaños para ti. Que tengas linda tarde. Vamos a otras noticias. Autoridades llaman a cuidarse durante las fiestas de fin de año para así evitar ser víctimas de robos. Un llamado importante. Camilo Zavala, tú nos vas a contar cuáles son las recomendaciones. Buenas tardes. Hola Carla, sí, ya hay varias, porque se viene ya esta fiebre navideña, en años anteriores lo sabemos. Todos los chilenos a última hora se acercan hasta los centros comerciales, a los malls, a distintos recintos para comprar los regalos de Navidad. La idea es, como ahora estamos en pandemia, obviamente a comprar con mucho tiempo de anticipación. Ahora estamos acá en el corazón de Providencia, Diego de Velázquez con Guardia Vieja, donde está el panorámico. Y hasta este lugar vinieron las autoridades para dar una serie de recomendaciones. Hay muchas cosas muy importantes que deben saber. Quizás muchos no lo saben, por ejemplo, que las personas pueden comprar por internet y venir a retirar el producto, pero no a las tiendas, porque por ejemplo, justo aquí adentro de este recinto hay unos box, unos cubículos donde pueden venir previamente, luego de haber comprado un producto, y a través de su teléfono celular le dan un código, abren este box y pueden sacar tranquilamente su producto. Como les decía, es muy importante que todos comencemos ya a ponernos las pilas de cierta forma para ir a hacer los regalos lo más pronto posible, para evitar aglomeraciones que obviamente se pueden prestar después, obviamente para masivos brotes de coronavirus. Entonces las autoridades estuvieron por acá, dieron una serie de recomendaciones y medidas, y otra de ellas es que se está trabajando desde el Ejecutivo en un plan parecido al Fondéate en tu casa que vimos el pasado 18 de septiembre, que tiene distintos lineamientos y distintas reglas que todos tenemos que seguir, respectivamente, por ejemplo, a los aforos. Bueno, pasemos a revisar qué fue lo que dijeron las autoridades durante esta jornada hace poquito rato aquí en el Panorámico, ubicado en Providencia. Queremos dar el impulso acá en Providencia justamente por lo que significa el aumento de la movilidad con miras a fin de año, con mira a lo que es la temporada estival, todo lo que va a suceder en el próximo mes y medio, de aquí a fin de año, va a estar relacionado con un aumento de la movilidad en barrios comerciales, en sectores que generan traslado de personas, como pueden ser los mismos terminales de buses, ¿cierto? E incluso aeropuertos. Y nosotros estamos en una campaña en Providencia de tener una Navidad segura. Navidad segura significa, primero, tema de salud, pero también los temas de seguridad en términos delictuales. Y por eso que estamos trabajando desde ya con nuestros patrulleros, con nuestros fiscalizadores, pero sobre todo también con Carabineros en una alianza muy estrecha, de tal manera que la gente pueda venir a comprar aquí en Providencia y sentirse seguro. Estamos preparándonos para momentos de harta circulación. Viene la Navidad y por lo tanto necesitamos tomar medidas tanto desde la perspectiva del cuidado de la salud como también de la seguridad. Y es por eso que hoy día estamos lanzando esta campaña de Navidad Segura, que es un trabajo conjunto de la Municipalidad de Providencia con Carabineros para generar prevención. Perfecto, bueno, lo sabemos, en esta época del año comienza a aumentar la delincuencia, lamentablemente, cuando hay mayores compras. Entonces, si tenemos la posibilidad de poder comprar por internet y pueden despachar el producto en 1 o 2 semanas, es mejor hacerlo de esa manera, es lo mejor. Les quería comentar otra cosa, porque durante esta jornada también presentaron acá en este recinto la Brigada Canina. Son 4 ejemplares, los primeros en Sudamérica. Escuchen bien, son capaces de detectar COVID-19. ¿De qué manera, se preguntará usted? Van a estar los equipos en conjunto con Carabineros, con todos estos animales ubicados en distintos puntos estratégicos de la región metropolitana, y las personas que quieran hacerse un chequeo le toman desde el sudor para luego entregárselo a estos animales, y luego por el olfato ellos
directamente detectan que una persona es sospechosa de tener coronavirus. Este eventual o potencial sospechoso luego tiene que ser derivado para realizarse un test de PCR, algo sumamente novedoso, lo decían las autoridades, que es la primera brigada canina en Sudamérica capaz de detectar el COVID-19. Tenemos declaraciones del jefe de zona de Carabineros. Esto forma parte de toda esta planificación con motivo de la festividad de fin de año, de la preocupación que existe en torno a la seguridad. Se vio y se estudió la posibilidad de contribuir por medio de nuestros canes y por medio del grupo de adiestramiento canino de Carabineros para efectivamente contribuir en la prevención de esta pandemia. Para ello surge esta alianza con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica y al cabo ya prácticamente de 7 meses tenemos estos resultados y estos canes con este binomio se van a integrar al servicio policial a contar de este momento y principalmente en aquellos lugares aeroportuarios, principales terminales de buses y donde se produzcan estas aglomeraciones de personas. Lo escuchaban ahí, esta brigada canina va a estar ubicada en distintos puntos donde más se vean aglomeraciones. Yo creo que ya en diciembre vamos a estar detectando dónde se va a ver la mayor afluencia de público. Bien, para cerrar, queda muy poco para Navidad y el llamado es insistente a que todas las personas puedan hacer sus compras lo antes posible y si es por internet, muchísimo mejor. Bien, Camilo, a tomar en cuenta estas recomendaciones y consideraciones para este fin de año. Que te vaya bien, nos vemos. Bien, y algo bien relacionado con todo esto que estamos viviendo, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a un posible término adelantado del toque de queda, esto mientras realizaba un recorrido al Regimiento de Artillería Tacna por el nuevo llamado a realizar el servicio militar. Vamos a toda la información con Antonio Ruiz. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles desde el Regimiento de Artillería número 1 Tacna, aquí en la comuna de San Bernardo. Hasta aquí llegó el ministro de Defensa, Mario Desbordes, realizó un recorrido junto a conscriptos que están preparándose en el servicio militar, oportunidad allí para dar el anuncio y comentar este nuevo proceso de reclamación que se hace en este año de manera exclusiva y por toda la situación de la pandemia a través de la página serviciomilitar.cl. Oportunidad, por cierto, para preguntarle al ministro de Defensa, Mario Desbordes, por la situación del estado de excepción que se deslizó allí hace algunas horas nada más, la posibilidad de que el presidente Sebastián Piñera le ponga fin anticipado. Recordemos que se prorroga hasta el próximo 11 de diciembre. De adelantarse, esto pondría fin también, por ejemplo, al toque de queda vigente en nuestro país desde el mes de marzo y durante estos 9 meses largos de pandemia en todo el territorio nacional y en el mundo. Oportunidad, por cierto, para preguntarle al ministro de Defensa si habían novedades al respecto, si efectivamente el estado de excepción podía ponerse fin en algunas zonas específicas. Respondió que el presidente de la República, Sebastián Piñera, está recabando todos los antecedentes, que podrían haber anuncios en los próximos días, pero es una información que aún no está confirmada. Le preguntamos también cuál es la evaluación que se hace por parte del gobierno de este estado de excepción y, por cierto, del toque de queda, que sabemos ha tenido horarios variables también durante este año, actualmente desde la medianoche, hasta hace poquito nada más era desde las 11. Esto ha variado, como sabemos, en distintas zonas del país, atendiendo a las cifras, por cierto, que deja el coronavirus en cada zona de nuestro país. Pasemos a escuchar la voz del ministro de Defensa, Mario Desbordes. Es una decisión presidencial, el presidente está recabando información para ver en aquellos lugares donde el coronavirus ha cedido, ya tenemos tasas de contagio bajas, para ver si es posible poner término al estado de excepción, y poniendo término al estado de excepción, obviamente también se pone término al toque de queda, pero es una decisión que va a tomar el presidente y nos ha pedido información, antecedentes para poder tomar esta decisión a todos los ministerios que estamos involucrados en este proceso. Se sabe que el coronavirus se puede propagar con mucha más fuerza en lugares donde hay actividades colectivas, masivas, en pocos espacios. Y eso pasa en una discoteca, pasa en un pub, eso pasa en locales nocturnos. Y por eso el toque de queda, no solo en Chile, en países europeos, se ha implementado como una medida extraordinariamente importante. El toque de queda opera más que por detención, opera como prevención. La gente, la enorme mayoría de los chilenos, sabiendo que hay un toque de queda, se queda en la casa. Hay la palabra entonces del ministro de Defensa, Mario Desbordes, aquí en el Regimiento de Artillería número 1 Tacna, consultado entonces
por la posibilidad de poner fin anticipado al estado de excepción que rige en el territorio nacional y, por cierto, la atención allí por este toque de queda. Todo queda en veremos. La decisión, por cierto, responde al presidente de la República, Sebastián Piñera. Comentar también que aquí en el Regimiento de Artillería número 1 Tacna, el ministro de Defensa también estuvo con la BRIFE, con la Brigada de Incendios Forestales del Ejército, que ya se está listando, por cierto, para una nueva temporada del calor y, por cierto, donde los incendios forestales han hecho estragos en algunos años. Es por eso que también que el cuerpo militar está preparándose también para una nueva temporada de incendios. Respecto de la situación del estado de excepción y por ende del toque de queda, seguimos muy pendientes si va a haber anuncios o no por parte del gobierno en los próximos días. Bien, Antonio, muchas gracias por este informe. Nos quedamos muy atentos. Nos vemos. 2:10 p.m. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Frontera Global. Bien, pues ya estamos con Andrea Aguilar para profundizar en noticias internacionales hoy día para hablar de Perú, que ha tenido días tremendamente convulsionados. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Y una semana bien compleja ha tenido el vecino país. 3 presidentes en una semana. Pasemos de inmediato a revisar nuestra primera gráfica en la que justamente vemos, Carla, esos 3 rostros que tuvimos desde el 9 de noviembre cuando destituyeron a Martín Vizcarra. Se dio ese segundo juicio político que termina con esa vacancia. Luego asume Manuel Merino el 10 de noviembre, una presidencia realmente muy corta, de 5 días apenas, que termina de una forma muy atropellada, con la muerte de 2 personas, también con un centenar de heridos en Lima particularmente. Y finalmente ayer, Carla, la llegada de Francisco Sagasti, un presidente interino que va a tener que estar frente al Perú al menos unos 8 meses, de aquí al 28 de julio, que es cuando va a haber o va a tomar posesión de su cargo el presidente que elijan los peruanos el próximo 11 de abril. Hablemos un poco de Sagasti, que es quien llega, cuál es su perfil. Ha tenido declaraciones públicas bien potentes, ha pedido perdón además por lo que pasó durante el mandato breve de Manuel Merino, con toda la convulsión, con la protesta y con la muerte además de estas 2 personas, 2 jóvenes. Así es, justamente un tono completamente distinto, Carla, es el que ha tenido Francisco Sagasti frente a las protestas. Es un hombre dialogante, es un hombre que viene de la academia, del mundo científico. Paradójicamente, la primera vez que asume un cargo de elección popular es esta, con la que había llegado. Imagínate el debut. Claro, imagínate el debut, llega como congresista con un margen de voto mucho más amplio que el de Manuel Merino, que era una de las grandes críticas. Recordemos, era un hombre que llegaba apenas con 5.000 votos. Francisco Sagasti llega con 100.000 votos al Congreso de Perú por el Partido Morado, que es un partido de cierta forma emergente, que se califican ellos de centro radical, es una suerte de centro derecha, un poco para ponerlo en nuestros términos. Un hombre que ha sido muy reconocido en todos los organismos multilaterales, ha tenido participación en el Banco Mundial, es conocido como un académico y, ante todo, Carla, es conocido como un hombre de centro, como un hombre que es fácil de llegar a acuerdos, tanto de la izquierda como de la derecha lo consideran una figura fundamental. Y es un hombre al que la corrupción no ha tocado. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo todo esto se da a raíz de la corrupción, del cansancio contra los abusos. Primero sacan a Vizcarra con un resquicio, hay que decirlo, pero por supuestos casos de corrupción cuando él era un gobernador local. Y después llega Manuel Merino, de quien también se dice tenía varias cuentas pendientes y se le imputaban también actos de corrupción. En el caso de Sagasti, hasta ahora, en buen chileno, aparecería así como limpio. Justamente, y eso es algo que resaltan mucho en la clase política, tanto de izquierda como de derecha, lo califican como un hombre decente, que es, de cierta forma, dicen los mismos congresistas peruanos, algo difícil de encontrar en la política del vecino país tan salpicada. Recordemos que hay 60 congresistas que en esos momentos están siendo investigados por distintas causales. Parte de los que sacaron a Vizcarra. Exactamente. Entonces, de esos 130 congresistas, 105 votaron para la vacancia justamente de Vizcarra. Pasemos a revisar parte de las declaraciones. Hablamos con un expresidente de la Corte Constitucional en Perú que nos explicó un poco por qué es tan fácil tumbar un presidente en el vecino país. Repasemos esas declaraciones. Eso amerita que se haga un ajuste mayor para evitar que con mucha facilidad pueda generar ese desequilibrio. Yo me atrevo a decir que en este momento, en la realidad, tal como se dan las condiciones, el sistema democrático por la vía de los hechos se ha convertido de un sistema presidencialista atenuado en un sistema casi parlamentarista.
Bueno, hablamos justamente con Óscar Urbiola, que es expresidente del Tribunal Constitucional en Perú, y él nos decía que estaba pasando eso, que en Perú el Parlamento, el Congreso es tan poderoso que es mucho más fácil destituir un presidente que un alcalde o que un gobernador, que cualquier otra figura. Pasemos, Carla, a revisar nuestra siguiente gráfica que justamente habla de cuáles van a ser estos retos que va a tener el nuevo presidente de Perú. Primero, obviamente, un país completamente fraccionado, un país herido en cierta forma, llamar a la unidad nacional, a lo que él hizo muy bien durante el discurso que dio ayer por primera vez como presidente. Muy valorado ese discurso. Muy valorado, encima le da un lugar a las víctimas, a esas familias, les pone de cierta forma también un palco de honor en esa posesión que él toma como presidente, se dirige a ellos, les pide disculpas, hace todo un simbolismo de tratar de reconciliar. También va a tener que conciliar con un Congreso en el que no hay bancadas conformadas, es un Congreso atomizado de muchos intereses. No hay tantos partidos políticos fuertes, bien cohesionados, que puedan llegar a acuerdos, que puedan tener mayorías amplias. Eso obviamente hace súper difícil la interlocución para el presidente de turno, sea quien sea, y en este caso Sagasti, que además toma el poder en un momento de mucha crisis política, donde además está muy a flor de piel el reproche moral. Precisamente esa es la figura que saca Vizcarra, y hay como una especie de pugna ética, de decir yo soy menos corrupto o tú eres más corrupto que yo, y eso ha complicado mucho el hacer política. Y aparte de eso, el tema de la inexperticia. Justamente ese especialista constitucional que entrevistábamos decía, es un Congreso lleno de inexpertos, de personas que no tienen experiencia en el terreno político, porque justamente según una reforma en Perú se eliminó el hecho de que se puedan reelegir los congresistas, y él decía, eso ha hecho que el Congreso se llene de gente que no tiene experiencia en política. Va a tener que conducir las elecciones, que es un camino realmente corto. Las elecciones van a ser el próximo 11 de abril. ¿Él podría ir a la reelección? No. Realmente él iba a ser candidato del Partido Morado para la vicepresidencia, pero él se margina de esa candidatura. Él dice que no quiere tener nada que ver con política, que él es un presidente de transición y que por ende ni siquiera su gabinete quiere tener gente de su partido. Dice que quiere que sea un gabinete plural. Ya, o sea, él va a tener que allanar el camino para que las candidaturas que hayan puedan encontrarse con un proceso ordenado, que dé garantías y que los peruanos puedan democráticamente elegir a su próximo presidente, que no sería él ni los suyos. Exactamente. Va a tener que enfrentar la pandemia. Recordemos que Perú ha sido uno de los países más golpeados en la región. También va a tener que reactivar la economía, que de cierta manera tuvo un impacto brutal con el tema de la pandemia, una economía que entra en recesión también. Pasemos primero a revisar la cuña justamente y esta declaración que hace Sagasti cuando toma posesión, este discurso tan valorado por medios internacionales y también en Perú. Sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos, y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia. Revisemos, Carla, también las declaraciones de Carlos Meléndez, es un analista peruano que hace parte de la Universidad Diego Portales y nos mencionaba un poco qué es lo que viene de ahora en adelante y sobre todo cuál es el mensaje que le queda al legislativo del vecino país. Esperemos que los parlamentarios hayan anotado las lecciones de lo que hemos vivido la última semana. O sea, la confrontación política se llevó a un extremo que generó una crisis. Hemos tenido 2 días sin un presidente. Entonces, esa situación extrema, espero que haya sido una lección para los parlamentarios, porque para que atenúen lo más que puedan esta confrontación entre poderes que vivimos los peruanos desde el año 2016. Bueno, y revisemos finalmente qué es lo que va a pasar o cuál es el balance que nos dejan estas protestas o esta semana de muchísima tensión en el vecino país. Hablamos obviamente de 2 muertos, esos 2 estudiantes a los que Sagasti les dedica su discurso. También hablamos de un centenar de heridos, de denuncias de varios desaparecidos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que va a investigar. Ha habido llamado también por parte de organismos internacionales y hay autoridades investigadas, entre ellos Manuel Merino, que era la persona que estaba al frente del país durante esos 5 días que estuvo
estuvieron sacudidos. Hablamos, Carla, también con Rocío Silva Santiesteban, que fue la mujer que por poco se convierte en la próxima presidenta de Perú. Y ella, una mujer de izquierda, hablaba sobre todo de qué es lo que viene también para Perú y qué fue lo que también despertó a los jóvenes, porque lo que vimos en Lima durante estas semanas y en el resto del país fue también mucha movilización y un despertar de los estudiantes particularmente. Escuchemos parte del análisis de esta congresista. Las calles de Lima estaban llenas de gente, no solamente en el centro de Lima, en Miraflores, en Lince, o sea, y no solamente en las grandes ciudades del Perú, en Arequipa, en Trujillo, en los pueblos, en los pequeños asentamientos poblados, la gente salía, se produjo esta explosión, y lo que han hecho los estudiantes es ir a sus universidades, que están cerradas, reunirse en las puertas de las universidades y conformar grupos de estudiantes de resistencia ante esta situación. Bueno, una semana entonces muy compleja para el vecino país, que empieza a ver una luz al final del túnel con el nombramiento y también con la posición de Francisco Sagasti, un hombre conciliador, un hombre que va a tener también el deber de llevar a Perú hasta la transición democrática y sobre todo tratar de devolver la esperanza a los más jóvenes, que fueron los que masivamente salieron también a las calles en las últimas semanas. Pasemos, Carla, ahora a revisar otros temas de la agenda internacional. Nos vamos inicialmente con la noticia que tiene que ver con Pfizer. Siguen llegando buenas noticias por parte de los científicos, esta vez por la farmacéutica estadounidense, que anunció que su vacuna aumentó de efectividad. Habían hablado de ellos al principio de un 90%, hablan ya de un 95%, y una característica importante es que ahora también protege mucho a los adultos mayores. Esta vacuna, este fármaco, recordemos, es desarrollado por la empresa norteamericana en colaboración con la alemana BioNTech, y revelaron que los resultados finales de ese ensayo clínico de la fase 3 arroja que la vacuna tiene un 5% más que ese 90% que habían anunciado la semana pasada. Según el estudio, se registraron 170 infectados de COVID durante todo el ensayo. Solamente en 8 de los casos son personas que efectivamente recibieron la vacuna, que además mostró ser muy efectiva en adultos mayores de 65 años. Y las compañías planean presentar una solicitud de emergencia de esta vacuna para que los reguladores, al menos inicialmente en Estados Unidos, la aprueben en los próximos días. Recordemos que es un anuncio que se da después de que el laboratorio de Moderna señalara que su vacuna es efectiva en un 94.5%. También tuvimos noticias de la vacuna rusa, que hablaba de un 92% de efectividad. Buenas noticias entonces en el tema de la vacuna. Impresionante esta carrera, porque parece una competencia realmente. El problema de la de Pfizer todavía sigue siendo cómo se distribuiría una vacuna que necesita estar 80 grados bajo cero. Sobre eso todavía hay poca claridad, y vamos a ver cómo lo puede resolver la propia compañía, si es que está tratando de acelerar para que esta sea una vacuna que se empiece a aplicar de emergencia. Claro, todavía ellos dicen que falta tiempo para que sea una vacuna masiva. Inicialmente falta también la aprobación de los reguladores de emergencia en Estados Unidos, así que estaremos pendientes de este tema. Vamos a quedarnos en Estados Unidos ahora en el terreno político, porque el presidente Donald Trump despidió al director de ciberseguridad de su gobierno porque lo contradijo. Él dice que nunca hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos. Espérate, solo por contradecirlo. Por contradecirlo. No hay aquí un cuestionamiento de fondo a su gestión. Para nada. Simplemente hubo una declaración en la que Chris Krebs, que es el director de la Agencia de Ciberseguridad, o el exdirector ya, la semana pasada había dicho que las elecciones en su país habían sido las más seguras de la historia. Lo que dice Trump es que sus declaraciones son de cierta forma inexactas. Insiste él en sus alegatos sin ninguna prueba de que hubo fraude en los comicios del pasado 3 de noviembre, en los que Joe Biden se alzó como ganador. Trump asegura que lo único que fue seguro en las elecciones es que no hubo intervención extranjera de cierta forma. Se atribuye también este logro, sin embargo, desde la Agencia de Seguridad de Infraestructura y de Ciberseguridad también señalan que no hay ninguna prueba de que haya una votación en donde se hayan eliminado, se hayan perdido, se hayan cambiado alguno de los votos de esos más de 140 millones de estadounidenses. De hecho, en las últimas horas, la campaña del presidente saliente presentó una nueva demanda de supuestas irregularidades, esta vez en el estado de Nevada, que tiene 6 delegados. Perdió además una de las querellas en Pensilvania, pero hay que decirlo claro, ninguna de las demandas le daría en estos momentos a Donald Trump los votos suficientes para evitar que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. De Estados Unidos nos vamos, Carla, para Alemania, para Europa, porque está siendo cada vez más complicado sostener los confinamientos. En el caso de Alemania es un confinamiento parcial, pero que ha causado masivas protestas.
se registran en este día también, particularmente en la ciudad de Berlín, contra las restricciones para frenar la segunda ola del coronavirus. Fueron miles los manifestantes que hoy salieron y se enfrentaron a la policía en Berlín luego de desafiar las medidas sanitarias en pleno repunte del COVID en un país que solamente en las últimas 24 horas ha reportado más de 17.500 contagios. Las autoridades dispararon cañones de agua contra la multitud que se negaba a escuchar las órdenes. Les estaban pidiendo por un lado que usaran mascarillas, por el otro que tuvieran cierta distancia, que podían seguir protestando. Los alemanes protestan en contra de las restricciones para frenar la llamada segunda ola del COVID. Estaban también en estos momentos los congresistas debatiendo un proyecto de ley que le daría más facultades al gobierno de Angela Merkel para imponer nuevas medidas que permitan de cierta forma controlar esta segunda oleada del virus, que ya deja en Alemania al menos 13.000 muertos. Recordemos que Alemania se ha unido también a otros países como Polonia, como Austria, como Rusia, que han tenido cifras récord, al menos en los últimos días, esto comparado con ese primer pic de la pandemia. Revisemos a esta hora noticias de la región. Hablemos de lo que ha pasado con Evo Morales en las últimas horas, porque como era previsible, asume él la presidencia del Movimiento al Socialismo, una presidencia que había sido interina de cierta forma, asumida por otro de los miembros de este partido. Él vuelve a hacerse cargo entonces de las riendas del partido que lo tuvo durante todos los años en el poder. Durante el año que Morales se encontraba autoexiliado en Argentina, el vicepresidente del partido, Gerardo García, fue el que tomó las riendas. Junto a la declaración, el expresidente de Bolivia anunció también la convocatoria a una reunión nacional que va a estar programada para el próximo 21 de noviembre con el fin de analizar las próximas elecciones de administraciones locales y departamentales, que son el 7 de marzo y que van a ser fundamentales para, de cierta forma, distribuir el poder político en Bolivia. Esto después de que Luis Arce ganara las elecciones presidenciales con una mayoría del 55% de los votos y le devolviera de cierta forma al Movimiento al Socialismo la presidencia y el poder del vecino país. Vamos a seguir, Carla, hablando de países vecinos. Nos vamos a ir ahora para Argentina, porque en un gesto también y en un cumplimiento de una promesa que había hecho Alberto Fernández durante su tiempo de campaña, decidió enviar 2 proyectos al Congreso que tienen que ver con la legalización del aborto. Este primer proyecto tiene también que ver con legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El segundo es más orientado a extender la ayuda integral de las mujeres con hijos durante los años los primeros años de vida, cumpliendo también con unas promesas que hizo en campaña. Él apareció en un video de Twitter, en sus redes sociales, con una corbata verde, como esa pañoleta que se usa, obviamente. Símbolo de esta lucha por el aborto libre. Exactamente, aparece haciendo un llamado a que sea ley la legalización del aborto y puedan las mujeres disponer libremente de esta decisión. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompaña a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Recordemos que esta es la segunda instancia en la que las mujeres argentinas van a buscar nuevamente legalizar el aborto después del rechazo de los senadores del primer proyecto en el 2018, que fue presentado por el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri. Y mucha atención a esta noticia también porque el francés Vince Refet, que es más conocido como el hombre volador, pues falleció desafortunadamente mientras hacía un entrenamiento. Esto fue en Dubái. Él es bien conocido también por distintas actuaciones que hizo. Es un deportista extremo, o era, de 36 años. Protagonizó espectaculares hazañas junto a su compañero de equipo, Fred Gurgen. Alcanzó la fama mundial después de haber realizado una acrobacia en donde entraba un avión en pleno vuelo en el año 2017. También fue conocido por su salto desde el edificio más alto del mundo, del Burj Khalifa, en Dubái, a 828 metros de altura. También voló al lado de la escuadrilla acrobática militar en Francia en el año 2016. Otro de los logros fue alcanzar la altitud de 800 metros equipado con alas de carbono y también impulsado por 4 minimotores a reacción, alcanzando una velocidad de 400 kilómetros por hora. De acuerdo a la información oficial, Refet falleció en un accidente en la base de entrenamiento de Jetman. Eso es en el desierto a las afueras de Dubái, pero todavía, Carla, no se han precisado mayores detalles de cómo se había dado también el fallecimiento de este deportista.
Repasemos ahora lo que ha sucedido en Gran Bretaña, porque es un logro también para la industria y sobre todo para el cambio climático, y es que este país va a prohibir la venta de automóviles nuevos que utilicen gasolina y diésel para el 2030. Una década antes de lo previsto inicialmente, según lo anunció el primer ministro Boris Johnson. La iniciativa se enmarca en un plan por una revolución industrial verde que sostiene que podrían generar hasta 250.000 empleos en los sectores de energía, de transporte, de tecnología. Y el gobierno precisó que la venta de automóviles y de camionetas que son nuevos y que usen gasolina van a terminar en el 2030, aunque van a poder comercializar vehículos híbridos hasta el 2035. El anuncio causó obviamente inquietud en las empresas automotrices, señalando que el plan inicial proyectado inicialmente para dentro de 20 años, no para dentro de una década, y ya parecía demasiado ambicioso. El programa ambiental forma parte de los planes de Boris Johnson para superar los estragos que ha provocado la pandemia y también la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ya se le pone acelerador, pero está bien, más allá de las dudas de la industria, qué bueno esta reconversión y ojalá poder tener autos más limpios, más verdes, que sean más sustentables en el tiempo, si como estamos ya no se puede. Justamente, ese es el oriente que quiere tomar Boris Johnson. Revisemos algo que tiene que ver con Reino Unido, pero que también tiene que ver en cierto sentido con Brasil, porque fueron 2 científicos de ese país los que inventaron una novedosa forma de movilizarse, Carla. Ellos, para los que son fanáticos de Harry Potter, obviamente recordarán el tema de las escobas. Bueno, estos brasileños inventaron esa novedosa forma de moverse, son Vinicius Santos y Alessandro Russo. Ellos viajan por Sao Paulo montados en este par de escobas, cada uno tiene una sola rueda motorizada, los vehículos se asemejan en gran medida a las escobas que se utilizan en la saga de la escritora J.K. Rowling, y para conducirlas hay que inclinarse hacia la dirección en la que se desea viajar. Son bien fáciles de manejar, si bien se necesita un poco de práctica. Las escobas pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Tienen obviamente algún espacio en la vida urbana de Sao Paulo, hasta ahora solamente tienen uso personal, pero sus creadores tienen planes de comercializarlas. Esto en unos 4.000 reales, que son más o menos 570.000 pesos chilenos. ¿Serán cómodas? No sé, se ven... Al menos son entretenidas. Sí, entretenidas, sí, no se ven tan cómodas. Qué bueno que sean hombres, no mujeres con esto de las brujas, digamos. Claro. Para ir derribando estereotipos. Ya pues, Andrea, súper completo tu informe. Muchas gracias y vamos a ver si después vemos más escobas voladoras, quién sabe. Esperemos que sí. En este caso no son voladoras, pero es lo que emulan. Gracias, Andrea, que te vaya bien. Que esté muy bien. Volando, precisamente nos vamos a una pausa. Comerciales con estas imágenes, ya estamos de vuelta de inmediato. Por medio de una carta, representantes de la Asociación de Municipalidades y funcionarios de la salud solicitaron al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconsiderar un aumento en el presupuesto 2021 para la atención primaria. Vamos a todos los detalles con Andrea Pino. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Buenas tardes. 162 pesos per cápita es la propuesta de aumento para la salud primaria en el presupuesto, en la ley de presupuesto que se está discutiendo en este minuto en el Congreso. Una cifra indigna, dijeron los alcaldes, insuficiente. Por eso los ediles, junto a los representantes de la Confusam, la primera línea de la salud, dicen, los alcaldes fueron a pedir hoy a través de una carta al ministro de Hacienda que reconsidere la asignación de estos recursos. El alcalde de Renca, Claudio Castro, decía que, por ejemplo, en su comuna, este año, para poder financiar la trazabilidad, todo lo que se hizo en el programa Centinela a propósito de la pandemia, se gastaron 8.857 pesos, cuando el presupuesto por persona era de 7.211 pesos. Todo eso que se gastó de manera extraordinaria tuvo que suplirlo el municipio, y eso significó que se destinaron miles de millones de pesos de otros programas de la municipalidad para subsanar o suplir lo que faltaba respecto de los fondos que recibe la salud primaria. 162 pesos que se hacen completamente insuficientes a juicio de alcaldes y también de los trabajadores que están precisamente en paro nacional, la Confusam, los días 17, 18 y 19. Revisemos las declaraciones de los alcaldes, también de la presidenta de Confusam, que vinieron hasta el Ministerio de Hacienda a hacer esta petición. El aumento del per cápita que se está proponiendo para ser aprobado en el presupuesto del año 2021 para la atención primaria de salud es insuficiente.
que es indigno para nuestros vecinos, que con ese presupuesto de 200 pesos no alcanzamos a cubrir los gastos operacionales de la atención primaria en salud. El presupuesto, para ponerle un poco de números, que tenemos hoy día para atender a millones de chilenos que se atienden en la atención primaria es de 7.211 pesos. Y el gobierno propone aumentar ese presupuesto en apenas 200 pesos. Eso, como decía el alcalde de Naranja, no nos alcanza ni siquiera para comprar una mascarilla extra para esos usuarios de la salud. Si es que el gobierno central no pone los recursos para apoyar los presupuestos de atención primaria de salud, somos las municipalidades que vamos a tener que dejar de hacer otras atenciones que son fundamentales y urgentes para poder suplir. Acercamiento con el ministerio, ninguno. Hay un nuevo subsecretario de redes asistenciales que aún ni siquiera ha hecho un llamado para preguntar en qué situación estamos. Por lo tanto, creo que estamos lejos con el Ministerio de Salud, pero hoy día el responsable del presupuesto de la Nación es el ministro Briones. Están preocupados los alcaldes, no solo por estos 162 pesos per cápita, que es la propuesta de aumento para la salud primaria en el presupuesto del próximo año que se está discutiendo en el Congreso. Están preocupados, dicen, porque no ven voluntad del gobierno. Estamos precisamente en el proceso de discusión presupuestaria que está muy cerca de terminar y ven con pocas esperanzas que se puedan aumentar los recursos. De todas maneras, van a dejar esta carta al ministro de Hacienda, considerando, dicen ellos, que la salud primaria ha sido la primera línea respecto del combate del COVID-19. 162 pesos, dicen los alcaldes, el aumento per cápita para el próximo año, que son insuficientes, indignos, dicen los ediles. Que tengan una excelente jornada. Bien, muchísimas gracias, Andrea, que te vaya muy bien también. Nos vemos. En Viña del Mar se entregó un sello de turismo seguro a locatarios para poder apoyar la reactivación económica. El lunes se reabren las fronteras y muchos ya se preparan ante una posible llegada de argentinos. Vamos con Mónica Holguín, que nos va a contar más detalles. Hola, Mónica. Hola, muy buenas tardes. Miras a lo que está haciendo la reactivación económica acá en la ciudad Jardín, en Viña del Mar, es que, claro, autoridades acudieron esta mañana a entregar este sello de turismo seguro. Incluye kits sanitarios que traen termómetros, además de señalética para pegar en los distintos locales. Son más de 5.500 y esta mañana justamente las autoridades acudieron a una panadería ubicada en Reñaca, una panadería que también es café, donde las personas pueden consumir para entregarles una garantía de seguridad a quienes visiten los distintos locales, no solamente turistas, sino desde luego también viñamarinos. Todo esto con miras también a lo que va a pasar el lunes. El lunes se abren las fronteras aéreas en nuestro país y claro, también se espera la llegada de algunos turistas argentinos. El mendocino probablemente no venga porque él viene por tierra, pero sí podrían venir algunos turistas de otras latitudes de Argentina. Pudimos hablar con algunos de los comerciantes de cómo han visto este tema de la aplicación de medidas sanitarias ahora durante la pandemia. Escuchemos. Increíble cómo la municipalidad llegó y en realidad ha prestado un poco las plataformas para que nos podamos reactivar todos juntos. En el apoyo entre los restaurantes también ha sido súper importante. Y postulamos a través de la página y gracias a Dios estamos acá haciendo el lanzamiento de la terraza para Panqueque. Estamos preparados con todas las medidas sanitarias que nos exige la autoridad sanitaria, digamos, y así que estamos preparados para recibir a todos que quieran venir. Actualmente, la semana pasada tuvimos visitas de santiaguinos que tuvieron una muy buena estadía con nosotros y por supuesto estamos esperando a todos los extranjeros que los quieran visitar. Sí, ¿quiénes pueden participar, inscribirse para obtener estos kits sanitarios de garantía de turismo seguro? Son los locales que estén funcionando, que tengan patente y cuyas ventas en el último año calendario no hayan superado las 100.000 UFs. ¿Quiénes quedan excluidos? Son quienes no tienen atención de público, como por ejemplo los kioscos, los carritos, y desde luego también quienes no tengan un local físico, ¿no?, que funcionen solamente como un domicilio postal. Pueden postular a través de Fomento Productivo del municipio Viña Marino y pudimos conversar desde luego con las autoridades que están contentas con estas medidas y también lanzan algunas cifras de lo que podrían ser las visitas que tendrán los argentinos. Se espera más o menos un 30% de lo que llegó el año pasado, que ya era un número bastante bajo, pero aún así, claro, hay esperanza en la venida de los trasandinos. Escuchemos.
la verdad que para nosotros es muy importante estar en este sector comercial de Reñaca, donde los comerciantes han pasado bastante mal esta cuarentena y por eso hoy día ya están trabajando, abriendo sus locales con las medidas que corresponde para atender a las personas. Yo creo que nosotros como municipalidad estamos entregando este kit de aseo que es muy importante para que lo tengan todos. Las personas pueden inscribirse en la página web de Viña del Mar para poder postular a este kit. Nosotros hemos estado conversando también con la Secretaría de Turismo de Mendoza para implementar medidas en conjunto y para que se pueda, ojalá prontamente, habilitar el paso a los Libertadores. Si bien van a abrir en un primer sector el aeropuerto de Santiago, pero también abrir el paso a los Libertadores, porque ese es el primer flujo que tienen los argentinos hacia el Pacífico y ellos, como todos los años, van a venir, a lo mejor menos, pero van a venir. Y eso es lo que queremos lograr, que los que vengan se sumen a este turismo responsable. Necesitamos turistas que acaten los protocolos para así evitar cualquier tipo de contagio. Vamos a ver cómo se está dando el panorama turístico. Entonces, muchos del rubro turístico y gastronómico anhelan la apertura de la frontera terrestre, el paso a los Libertadores, que es lo que todavía no ocurre. Se espera, sí, dentro de este mes, según las autoridades de turismo, que se reabra el casino, por ejemplo, ya se anunció, y que se pueda funcionar al 100% de los locales del rubro gastronómico y hotelero para dar una atención completa a quienes lleguen a visitarnos este verano, enero y febrero, para poder reactivar este rubro que ha estado tan golpeado, no solo con la pandemia, sino también con el estallido social. De todo eso, desde luego, le vamos a estar contando desde la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Bien, Mónica, muchas gracias, que te vaya muy bien. Buenas tardes. 2 de la tarde con 52 minutos, vamos a una pausa, estamos de regreso de inmediato. Estamos con tu bolsillo. Andrés Vial nos trae datos bien interesantes en materia económica. ¿Cómo estás, Carla Zunino? Hoy día el Banco Central entregó los números redondos correspondientes al segundo trimestre, tercer trimestre de este año. Son denominados las cuentas nacionales. Generalmente nosotros mes a mes aquí entregamos el famoso IMASEC, que es el crecimiento, y esos números se van ajustando con el tiempo. Y lo que devela hoy día el Banco Central, ya oficialmente, nuestro país está en recesión técnica. 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, lo vamos a ver acá. Abril-junio, la caída por lejos mayor desde que existe medición del Banco Central, desde 1986, que se hace la medición mensual. 14,5% de caída. El segundo trimestre siempre se dijo que iba a ser el más doloroso en términos económicos. El tercer trimestre, 9,1%, menos, pero igual siendo muy negativo. Y ya para el tercero se esperan crecimientos que sean en algunos meses, caso de noviembre, diciembre, que podrían ser positivos. También se corrigió el mes de septiembre, que recordemos que lo habíamos informado hace un par de semanas, que había sido 5,3 para abajo. Obviamente que obtener hoy día, con pandemia de por medio, con todas las dificultades que hay, obtener números más depurados se hace más dificultoso. Hoy día el Banco Central depuró ese número y el crecimiento es mejor del que se informó. Un poco menos malo. Un poco menos malo, de menos 5,3 a menos 4,8, pero igual es medio punto, no deja de ser. Se depuran los números y esto marca que, por ejemplo, en el tercer trimestre el número no sea tan malo respecto a lo que se esperaba. 9,2 pasamos a 9,1. Algo es algo. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los números que entregó el Banco Central. Lo que decíamos, Chile entra oficialmente en recesión técnica, esto es 2 trimestres consecutivos de crecimientos negativos, algo que no ocurría desde el año 2009, de la famosa crisis subprime, en que cayó la principal economía del mundo, la segunda crisis financiera más importante de la historia, después de la crisis de 1929 de Wall Street. Y también lo que se espera es que el cuarto trimestre será el mejor del año, por lejos, dicen los expertos, sobre todo lo que decíamos en el mes de octubre, noviembre, diciembre. Vamos a ver varios meses con crecimientos positivos. ¿Por qué? Porque también la base de comparación del año pasado es bastante más baja. Con el estallido social, recordemos que sobre todo en octubre y noviembre tuvimos crecimientos bajo el 3%. Le preguntamos al economista Alejandro Puente sobre lo que viene para nuestra economía, sobre lo que fue el tercer y segundo trimestre. Escuchemos declaraciones. Uno es comparando el nivel del PIB actual con respecto al igual trimestre del año anterior, y en ese sentido la economía se contrae 9,1%, que mejora de alguna manera respecto a la caída de 14,5% del segundo trimestre del año, y la otra es precisamente viendo este crecimiento respecto al trimestre inmediatamente anterior, es decir, el segundo trimestre de este año. Y en ese sentido la economía crece 5,2%, lo cual por supuesto es consecuencia de la eliminación
de las restricciones a la movilidad de las personas y a las actividades económicas. ¿Qué esperamos para el resto del año? Bueno, en el último trimestre del año debiésemos tener algún crecimiento, es decir, números azules, y dependiendo de si este está en torno a aproximadamente 3%, vamos a tener una caída en todo el año de 5%, y si más bien estamos con un crecimiento más moderado, por ejemplo 1%, el crecimiento o decrecimiento para todo el año va a ser en torno a 5%. A ver, también estamos viendo números de la economía, ayer lo revisamos, Carla, en términos de empleo. Sí. La encuesta de la Católica, que la situación está menos mala, que nos estamos recuperando. En la misma medición entregada ayer por la Católica se hacían diversas encuestas, preguntas a dueñas y dueños de hogar, jefes de hogar, jefas de hogar, sobre cómo está la situación monetaria de ingresos en los hogares. Y también se puede ver en esta encuesta que la situación, por lo menos respecto al mes de julio, junio, mayo, que fue el peor momento del año, se ve algo mejor. Por ejemplo, en la encuesta de la Católica se preguntaba ¿cómo están los ingresos de su casa respecto al año 2019, a un año atrás? Están más bajos, quienes respondían así. En el mes de mayo de este año, el 57% decía que la estaban amplia más bajos. mayoría. Exactamente, pero ahora en octubre el 41%, quiere decir que ese número ha ido cayendo, los que responden que está más bajo en los ingresos ahora respecto al año pasado. Que se mantienen igual respecto al año pasado, en mayo era el 39% decía los ingresos están igual que el año pasado. Ahora un 52%. O sea, la situación, de acuerdo a la encuesta de la Católica, en muchos hogares está algo mejor respecto al peor momento de la pandemia. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos con esta encuesta realizada por la Católica. Por ejemplo, otra pregunta, Carla, ¿cómo define la situación de su hogar en términos de ingresos? Complicada, los que dijeron complicada en mayo era el 27%, 1 de cada 4 hogares. Hoy día el 15%, cae sustancialmente. También, que responden cómo es la situación financiera de su hogar. Sin problemas, en mayo era el 35%, hoy día es un 49%. Todo tiene que ver con medidas de desconfinamiento, con mejoras en el empleo. Se lo preguntamos justamente de estos números a David Bravo, escuchamos lo que nos dijo. Estamos en una crisis típica, cuando habíamos tenido previamente una crisis internacionales. Aquí no sabemos, ¿cierto? Cuánto esto se va a ir extendiendo, y como tú dices bien, la caída fue abrupta, la recuperación está siendo gradual. Ahí en los gráficos que mostré, ¿cierto? Básicamente uno podría decir que hoy día la recuperación estamos más o menos en el 28%, algo así, de lo que perdimos, ¿cierto? Hemos recuperado el 28%. Lo decía David Bravo, el 28% de los empleos perdidos se han recuperado. Del prácticamente 2.300.000, ya tenemos 700.000 empleos de ocupados que se han recuperado durante los últimos meses. También otra pregunta que se realizaba en este estudio de la Católica, esto es bien decidido, Carla. ¿Logró cubrir los gastos del mes anterior? Corto y derecho. En el mes de octubre, respecto así lo que fue en septiembre, el 78% dijo que sí, el 21% dijo que no. 1 de cada 5 hogares en nuestro país no logró cubrir sus gastos el mes anterior. Esto se ha mantenido bastante parejo durante el año. Las personas, los hogares que lamentablemente no lograron cubrir los gastos del mes anterior. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. ¿Tú has escuchado alguna vez hablar de las criptomonedas? Sí. He escuchado, y hay estafas también con esto. Hay de todo en este mercado. Es un tema que recurrentemente aquí en tu bolsillo. Aprovecho de aclarar, porque a veces salgo yo diciendo que inviertan en esto y no es cierto. Se me había olvidado eso. Sí, aprovecho, mira. Aprovecho la pantalla. Nunca me había tocado desmentirlo en pantalla. Pero está bien, perfectamente. El espacio obviamente aquí está. Un tema que recurrentemente nosotros no cubrimos, pero está haciendo noticia. Ante la incertidumbre económica que enfrenta el mundo, los inversionistas internacionales comienzan a apostar por un nuevo activo refugio. Hablamos de las Bitcoin o las criptomonedas que en los últimos meses han tenido un importante crecimiento en su valor. Para más detalles nos contactamos con José Ignacio Atenas. Nacho, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguramente lo ha escuchado por ahí, lo ha visto en redes sociales, en internet. Hablamos del Bitcoin y la criptomoneda, esta especie de moneda virtual que no es física y que en el último tiempo está teniendo bastante protagonismo en nuestro país. También, según cifras que nos entregaban hoy de Crypto Market, en los últimos 3 meses la criptomoneda, el Bitcoin, esta moneda que se transa de manera virtual, que no existe de manera física y que no tiene ningún ente regulador, ningún banco central
Central todavía la reconoce. Ha tenido un crecimiento en los últimos 3 meses de sobre un 40%. Para darle algunas cifras, por ejemplo, una criptomoneda hace 3 meses atrás costaba algo así como 9 millones de pesos y hoy supera los 13 millones de pesos. Una moneda virtual que está tomando cada vez más terreno y que a raíz justamente de la crisis, la incertidumbre económica que se vive a nivel mundial, se está convirtiendo en un activo refugio, desplazando de alguna manera. Todavía claramente está el protagonismo del dólar, el oro, pero esta criptomoneda se comienza a meter, comienza a tomar protagonismo entre muchas personas que están invirtiendo. Sin ir más lejos, el día de ayer creció sobre un 7% en las bolsas internacionales, donde la gente comienza a apostar por este Bitcoin, por esta criptomoneda. Conversamos justamente sobre esta situación, lo que está ocurriendo con esta moneda que tiene algunos problemas de regulación, como lo mencionábamos, los bancos centrales todavía no la reconocen, principalmente es la banca la que no lo reconoce, pero sí inversionistas ya comienzan a apostar a invertir en esta moneda. Conversamos con expertos que nos hablaron justamente sobre el boom que podría alcanzar récords que se vieron en el año 2017 cuando creció sobre un 1000%. Conversamos con expertos sobre esta tendencia que se está dando hacia la criptomoneda, hacia la Bitcoin, y estas fueron sus declaraciones. Hay una situación de que los bancos centrales en todo el mundo están aumentando sus balances generales. Eso significa que están imprimiendo dinero y grandes cantidades de dinero. Esa situación está alertando a muchos inversores que están buscando una forma de refugio. Muchos inversores ya están temiendo que el dólar pierda su estatus de divisa de reserva y que incluso empiece una época de inflación del dólar. Esos temores, debido a la alta impresión de dinero por bancos centrales en todo el mundo, están haciendo que el Bitcoin se transforme en un activo sumamente atractivo. Lo que está pasando ahora es muchísimo más sostenido, es más estable. Esta es una alza que nosotros comenzamos a ver un aumento en el volumen transado en Buda.com como en agosto del año pasado. Esto ha sido paulatino, lo que pasa es que ahora está tomando más vuelo. Una moneda virtual entonces que se comienza a convertir en un activo refugio, comienza a ser una alternativa, así como lo es el dólar, como lo es el oro, sobre todo en tiempos de crisis, donde los inversionistas buscan refugiar claramente sus inversiones. Y en Chile todavía se ve algo lejano. Algunas personas han apostado por esta inversión, pero muchos no conocen sobre esta criptomoneda, sobre el Bitcoin. Lo consultamos hoy en la calle, aunque algunos nos llevamos algunas sorpresas que estaban bastante informados respecto a esta moneda virtual. Les consultamos si se atreverían a invertir virtualmente, una moneda que no es física, por lo tanto por ahí genera algo de desconfianza a las personas que no tienen en su poder, en sus manos el billete, pero le consultamos. Algunos creen que es la moneda del futuro, así como también lo dicen algunos expertos, y también si confían o desconfían de esta nueva modalidad de moneda virtual. Conversamos con chilenos acá en la calle y estas fueron sus declaraciones. En realidad bien poco del Bitcoin, pero sé que es una nueva moneda. Son ofertas de inversión. Son ofertas de inversión que circulan en las redes. Que son como monedas virtuales, como no existen físicamente. Y la gente empezó a invertir mucha plata en criptomonedas. Bitcoin y criptomoneda entonces que aparecen como una nueva alternativa, al menos en los países desarrollados, donde los inversionistas se están atreviendo a invertir en esta moneda que ha tenido un crecimiento, ya lo decíamos, en los últimos 3 meses de sobre un 40%. Pasó de valer una criptomoneda algo así como 9 millones de pesos a superar los 13 millones de pesos. Así que quedamos muy atentos a lo que pueda seguir ocurriendo con esta moneda virtual que está creciendo, que está llegando a límites que no se veían al menos desde el año 2017. Nacho Tena, muchas gracias por toda la información con las criptomonedas. Para cerrar este comentario de economía, Carla, buenas noticias, lo que tiene que ver con el cobre, nuestra principal exportación. El día cerró con 0,5% para arriba, $3.21 la libra, un tremendo precio, sobre todo en días que se necesita tanto de ingresos fiscales para una billetera que los billetes salen. Que está, sí, absolutamente. Que bueno, estamos como en una buena racha con el cobre. Ojalá, y que se mantenga. Ojalá que se mantenga mucho más. Gracias, Andrés, chao, chao. Que te vaya bien. Nos vemos. Vamos a una pausa y estamos de vuelta de inmediato. ...24horas.cl
Una familia de Concepción inició una campaña para ayudar a Rafita, un niño de solo 1 mes de vida que necesita el medicamento más caro del mundo para poder sobrevivir. Según dijeron cercanos a este pequeño, requieren juntar 1.600 millones de pesos para poder comprar este remedio, para lo que han lanzado una campaña masiva para poder recaudar fondos. Los detalles, la historia, si usted quiere ayudar, va a encontrar todo esto, las vías, por supuesto, para hacerlo en 24horas.cl. Ojalá que podamos contribuir a llegar a esa meta y poder ayudar a este pequeño y a su familia, que obviamente está muy angustiada. Deportes. Bien, vamos al análisis. Lo de ayer fue duro, una derrota histórica frente a Venezuela. ¿Qué es lo que viene para la Roja? ¿Qué lecciones se pueden sacar? Sergio Pinto ya está con nosotros y nos va a contar todos los detalles. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Pero arriba el ánimo, Carla. Si todavía No, pero si el ánimo... 4 fechas de 18 recién. Sí, pero lo de ayer fue un trago amargo. Sí. Yo digo que hoy día ni siquiera deberíamos hablar de fútbol. Pasado mañana. No, pero analicemos un poco de lo que fue esta derrota, que es histórica, como dices tú. Primera vez que Chile pierde en clasificatorias en territorio venezolano frente a una escuadra local que no venía bien, que no había ganado ningún partido, que no había anotado ningún gol. Bueno, ayer hizo 2, los 2 a Chile, que le bastaron para ganar y obtener sus primeros puntos en estas clasificatorias. Un equipo chileno que se vio mal durante todo el partido. Pasemos a ver las imágenes más importantes. Un equipo previsible, bastante lento, sin ideas. Absolutamente lo contrario que mostró con Perú. Guillermo Maripán, uno de los peores de la oncena titular de Rueda. Ahí se va al piso, mano, impacta el balón con su mano. Obviamente eso es amarilla y traería secuelas. Esta jugada de Maripán, que la vemos repetida claramente, acá no hay ninguna duda, porque que venga alguien de afuera es complicado. Sí, ahora para tratar de conocer la todo. Católica tampoco ha tenido un desempeño Internacionalmente no. sobresaliente. Pero es el mejor equipo de Chile. Sí, eso sí. No sé. Y vamos a ver el resto de la fecha, Carla. Ecuador, tú decías muy bien, 6-1. Le metió a Colombia. ¿Qué le pasó a Colombia, oye? Colombia en el primer partido contra Uruguay perdió 3-0 de local y ahora perdió 6. 9 goles y el técnico no lo echaron, increíblemente. El 2-0 Ángel Mena, el compañero de Jan Meneses en el León de México. Es una generación extraordinaria esta de Ecuador. Si bien no hay ninguna superestrella, pero son todos veloces, rapidísimos, juegan en Europa. Otros juegan en Independiente del Valle de Ecuador, que es un equipo que anda muy bien. Mientras vemos el 4-0 de Javier Arriaga, que juega en los Estados Unidos. Acá hay penal en contra de Duván Zapata, el colombiano, y va a ser James Rodríguez, que descuenta 4-1. Todo esto en el primer tiempo. Era un desastre el partido de Colombia en Quito, donde realmente se hace muy fuerte Ecuador, ya sea por la altura, por la humedad y porque vienen jugando toda su vida ahí. Miren el golazo, el 5-1 de Gonzalo Plata, jugador del Sporting de Lisboa. Y por último, Pervis Estupiñán. Tal vez la gente no lo conoce, pero juega en el Villarreal de España, en la primera división de aquel país. O sea, son jugadores jovencitos que corren mucho, que entendieron muy bien la idea de su técnico Gustavo Alfaro, que hasta hace un par de meses sonaba en Colo-Colo. Decidió irse a Ecuador y no me cabe ninguna duda que tomó la decisión correcta. Vamos a otro partido, Uruguay con Brasil, un clásico. Ganó de manera tal vez tranquila el cuadro brasileño. Ahí vemos a Arthur, el que fue compañero de Arturo Vidal en el Barcelona. Ahora está en la Juventus, convertía el 1-0. Y el 2-0 va a ser Richarlison con ese cabezazo. Brasil en 4 partidos más ya va a estar clasificado al Mundial, porque de los 4 primeros ganó los 4, tiene 12 puntos. Démoslo por descontado. Sí, ya están clasificados. Efectivamente, ahí vemos alguna jugada de peligro y terminaba nomás el encuentro. Arbitraje de nuestro compatriota Roberto Tobar, que expulsó a Edison Cavani. Nos vamos a otro encuentro. Perú con Argentina. Se esperaba un encuentro mucho más apretado, teniendo en cuenta la presión que tenía Perú, porque solamente llegaba con 1 punto, pero fue todo para Argentina. El 1-0 Nicolás González, y miren la definición de Lautaro Martínez, el delantero del Inter, el compañero de Sánchez y Vidal en el Inter. Gran definición de Lautaro. 2-0, victoria tranquila del equipo de Messi de Argentina, que sigue en carrera con la ilusión de clasificar a Qatar 2022. Y por último, un resultado que le viene bastante bien a Chile. ¿Para qué no nos vamos a hacer los locos? Porque acá si ganaba Paraguay se escapaba, pero Bolivia de manera sorprendente lo pudo haber ganado, pero al final empataron. Ángel Romero de penal abría la cuenta, el jugador de San Lorenzo, batiendo a Carlos Lampe, el ex arquero de Huachipato. Ahí está la definición de Marcelo Moreno Martins, un eterno. Buen gol, sí, de primera.
Este también, lindo gol, jugador de Boris Céspedes, que juega en el Servette de Suiza. 2-1 ganada de manera sorpresiva Bolivia en el Defensores del Chaco de Asunción, pero en el segundo tiempo Paraguay se fue con todo al ataque y logró igualar el partido a través de Alejandro Romero, el jugador de los New York Red Bull, a los 27 del segundo tiempo. Lo pudo haber ganado Paraguay, pero supo aguantar muy, pero muy bien el cuadro boliviano. Mira, así está la tabla de posiciones. Brasil, tranquilo, 12 puntos arriba. Argentina con 10. Ya van a clasificar sí o sí. Ecuador a 9 puntos, se comienza a escapar. Paraguay, Uruguay con 6 y Chile con 4. O sea, si Chile gana, se dan un par de resultados. Chile juega con Paraguay. Qué importante sería ganarle a Paraguay. Se mete a zona de clasificación o de repechaje de inmediato. Después más abajo Colombia con estas 2 derrotas que realmente yo no sé cómo nos despidieron al técnico, a Carlos Queiroz. 9 goles le convirtieron. Perú con 1, perdón, me faltó Venezuela con 3, Perú con 1 y Bolivia con 1. Preocupante también lo del equipo peruano que fue al último mundial. Pero a nosotros nos interesa Chile, seguramente ya los próximos días tendremos noticias si es que continúa o no rueda. Hasta marzo veremos acción de la selección chilena. Bien, pues queda harto por delante, ahí lo veíamos en la tabla, todavía hay espacio para seguir subiendo, ojalá que así sea y que vengan tiempos mejores también para la selección. Gracias, Sergio Pinto, que te vaya muy bien. Chao. Nos vemos, nosotros nos vamos despidiendo también, pero los queremos invitar a que sigan con más informaciones en Canal 24 Horas y ahora a continuación en TVN con el Circo de las Montini. Que tengan una linda tarde, nos vemos.